Bueno, buenas tardes. Agradeceros la asistencia. Un viernes que ya empieza a hacer un poquito de buen tiempo hoy. Venís hasta aquí a hablar del futuro del trabajo, pues hombre, tiene su mérito, ¿no? Pero yo creo que el tema es muy interesante, ¿no? No sé si habéis tenido ocasión de echarle un vistazo al libro, ¿no? Pero bueno, yo vengo con un montón de notas, ¿no? Y vengo con la intención de que participemos todos mucho, incluidos vosotros, aunque estamos aquí arriba más en plan clase magistral de la escuela. El otro día estuvimos en Vigo en las instalaciones del Hub, que por supuesto unas instalaciones muy chulas, y estábamos más en plan Chester, pero vamos a intentar hacer un Chester aunque estemos así con este ordenador y como estemos así de esta distancia, O sea que, por favor, se trata de que participemos todos, ¿no? Participemos todos de ideas tan interesantes como las que se presentan en el libro. Tenemos una de las autoras del libro con nosotros, a Miriam, que luego hablaremos de la parte más suya, específica, ¿no? Tenemos a Sofía, que la hemos subido también aquí porque es un ejemplo de cosas que se hablan en el libro, ¿no? Es una persona, una nómada digital, ¿no? Es una persona que es inglesa y ella anda por distintos hubs, ¿no? Sobre todo del mundo, trabajando desde el mundo para el mundo. Ahora mismo está en Vigo, pero no sé dónde estuviste antes, Sofía. ¿Dónde estuviste? ¿En Londres? ¿O dónde estabas? Ahora en Galicia. Ahora en Galicia. ¿Y antes? Ella habla poco español, va a hablar un poco en inglés, luego le vamos a pedir que hable despacito para que intentemos entenderle todos y intentemos traducir entre todos lo que nos cuenta, ¿no? También está un buen traductor, que tenemos a Gonzalo, del Impact Hub de Vigo, que la conoce bien, y también traducirá. Cuéntanos, entonces. ¿Dónde estabas antes trabajando? Where have I been working? Yeah. Before. In London before, but also been working and living in Indonesia, Slovenia, Madrid, in Impact Hub Madrid también. Indonesia, Eslovenia, Madrid, Impact Hub Madrid. Nicaragua, Colombia, México y olvido, pero diferentes países. Le preguntaremos un poco sobre su experiencia y cómo lo está haciendo, ¿no? Para veamos también otro modelo que no es que esté en el libro, sino que está siendo un modelo real, ¿no? Y tenemos a Luis Lanuza, que es el director de desarrollo corporativo trabaja en Capital Humano, en el Departamento de Capital Humano en Abanca, ¿no? Queremos tener la visión también de una empresa, de una corporación, de una gran corporación, que nos dé su visión de todo esto también, ¿no? Porque, como veis en el libro, hay momentos en que se habla de la gran corporación y de los freelance y de los nuevos trabajadores digitales y hacia dónde van las tendencias, ¿no? Bueno, yo para empezar voy a empezar hablando un poco, si os parece, y luego ya vamos preguntando. Antonio González, que es el responsable de Hub Madrid, dice una cosa en el libro que me parece muy interesante, y os lo voy a leer tal cual lo dice él, ¿no? Dice: vivimos en un mundo de cambio sistémico, ¿no? De cambio sistémico global, en el que el mundo, la sociedad, el ser humano están alcanzando un punto de inflexión. El trabajo es una de las claves en el proceso de transformación global, ¿no? Vale. También nos habla, dice, la aceleración del cambio tecnológico y la globalización están cambiando nuestra realidad, ¿no? Yo al leer el libro había momentos en que me sentía, les decía a ellos, con una cierta ansiedad, ¿no? Me gustaba lo que estaba viendo y decía, joder, qué interesante todo esto, qué mundo más maravilloso nos viene por delante, ¿no? Pero parece que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Parece que tenemos que cambiar la visión, la mirada, ¿no? Parece que tenemos que adaptarnos, parece que tenemos que reinventarnos. Joder, qué cantidad de trabajo nos viene por delante, ¿no? Y claro, hay distintas generaciones también, ¿no? Hay generaciones que están más acostumbradas ya al entorno digital. Hay otras generaciones que estamos menos acostumbrados al entorno digital, pero que nos tenemos que reinventar, ¿no? Parece que hay una serie de claves que están sucediendo, ¿no? Y eso, a mí, cuando estaba leyendo, decía, oye, pues hay que trabajar mucho, hay que ponerse las pilas. El libro está dividido como en 4 grandes bloques, ¿no? Vamos a intentar ir tocando cada uno de los bloques, ¿no? Hay un primer bloque que habla de qué es lo que está pasando en el mundo, el cambio del paradigma, la revolución tecnológica, la globalización. Hablaremos de todo esto, ¿no? Hay un segundo bloque que ellos lo han orientado sobre todo a las organizaciones. ¿Qué está pasando en las organizaciones? ¿Cómo se están adaptando las organizaciones a estos cambios? ¿Qué está sucediendo ahí, ¿no?
¿Qué está sucediendo en el ámbito de la innovación? ¿Qué está sucediendo en el ámbito de la gestión de las personas, de los recursos humanos, ¿no? Un tercer bloque nos hablan de cuáles son los nuevos entornos de trabajo, ¿no? Y nos hablan de cosas muy interesantes. Nos hablan de los coworkings que ya están bastante vistos, ¿no? Y es algo que ya ha llegado para quedarse, ¿no? Pero que fijaros, los primeros coworking así que empezaron fuerte en España, empezaron en Madrid y empezaron en el 2008, prácticamente Sí, hace 10 años, ¿no? Ahora ya están muy extendidos por todas las ciudades de España, ¿no? Pero bueno, era un modelo que al principio causó un poquito de, ¿no? Y que fue un resultado de una crisis y de una recolocación de mucha gente que buscaba ese espacio para intentar limar sus heridas, ¿no? Y lamer un poco su salida de la crisis, ¿no? Vale. También se habla mucho de las comunidades, ¿no? En el libro, ¿no? Y hablan de las nuevas comunidades de talento. Se habla incluso del jefe y del director de comunidad, jefe de comunidad, de head community, ¿no? O sea, figuras que se empiezan a hablar de puestos que son el director de felicidad, he leído en el libro, ¿no? Todos queremos ser eso. Yo el otro día vi el Happiness Chief. El otro día vi un anuncio que buscaban en Barcelona un Happiness Chief, ¿no? El primer anuncio que vi en LinkedIn que busca un Happiness, ¿no? Y dije, joder, qué interesante esto, ¿no? Nosotros hicimos aquí en Coruña, en el año 2008, yo pertenecía a EDIPE y hicimos el Congreso de la Felicidad, ¿no? El Congreso de la Felicidad en el Trabajo, ¿no? Al principio nos dijeron que estábamos un poco locos y funcionó muy bien en el año 2008 y luego se siguió haciendo, ¿no? Y luego hay un cuarto bloque que vamos a hablar de las personas y el trabajo, ¿no? Y buscar un poco el sentido y el propósito del trabajo y el sentido y el propósito de la vida, ¿no? De cada uno, ¿no? ¿Qué ocurre con las personas en el trabajo, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a empezar ya por el primer bloque, ¿no? El primer bloque es el que habla de qué está pasando ahora actualmente en el mundo, ¿no? Hay un primer autor que empieza a hablar sobre todo del tema de la inteligencia artificial. Y a mí el tema de la inteligencia artificial me parece apasionante, me parece que está ya aquí y va a provocar muchos cambios, ¿no? Muchos cambios en principio, como dicen algunos autores en el libro, que pasó con la revolución industrial, ¿no? Que hubo muchos trabajos que dejaron de existir. Mucha gente se tuvo que reinventar también en la revolución industrial. Igual aquí también nos tenemos que volver a reinventar, ¿no? Porque con la inteligencia artificial me imagino que va a haber muchos trabajos que van a dejar de existir. Yo leí hace poco que España es uno de los países que están en la lista de los países donde va a impactar más o va a ser más fácil aplicar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque casi todos los puestos, una mayoría de los puestos de trabajo en España son de baja cualificación que van a ser absorbidos por inteligencia artificial. ¿Y qué nos va a pasar a los españoles? Si encima ya tenemos paro y tenemos inteligencia artificial, ¿cómo lo ves tú, Miriam? Cuéntanos. Pues hombre, yo espero que la sociedad evolucione, tendremos renovables, el ecosistema mejorará, la educación también, y entonces tendremos futuro. En el libro se habla mucho del gran pánico, ¿no? Van a venir las máquinas, la inteligencia artificial y nos va a dejar a todos fuera de combate. Pero realmente en la primera revolución industrial hubo muchos factores. Es verdad que la producción en cadena, pero además los medios de comunicación prosperaron, además los medios de transporte. Entonces, junto a la inteligencia artificial, a mí me gusta mucho el mundo que plantean en Singularity, en el que hablan de que a mí que me metan chips, la verdad, no me pone nada dicho por delante. Pero encontremos un sistema, es decir, un ratito de privacidad, que cuando doy clase en Google mucha gente dice, dentro de poco llevas un chip y será el teléfono. Digo, pues a mí de momento igual no me apetece que me introduzcan ningún tipo de elemento. Pero dicho esto, hablan de una inteligencia colectiva en la que realmente las máquinas hagan las labores de bajo valor, que es de lo que estamos hablando. Tenemos que conseguir una sociedad en la que el bajo valor lo hagan las máquinas. No nos damos cuenta, pero la inteligencia artificial está absolutamente inmersa en nuestra vida. En todo lo que compramos online, está en los bots, está en los asistentes virtuales, que todos son inteligencia artificial, pero les tenemos que enseñar. ¿Cuándo llegarán a estar por encima de nosotros o llegar a la singularidad? Ya veremos, pero yo creo que hay más cosas. La inteligencia artificial junto a Internet of Things. Para que exista Internet of Things tiene que haber renovables, tiene que haber un 5G inmenso, que España es líder en el primer 5G Wi-Fi que ha instalado Telefónica en el Wanda, que
que, por ejemplo, tenemos a los ingenieros de Telefónica aprendiendo de Google Analytics, los que hacen las redes LAN, que dices, ¿para qué? Pues para algo muy sencillo, para ser capaces de entender qué datos se pueden extraer de ahí para hacer diseño de producto centrado en el usuario, ¿vale? Entonces, de repente, ya nos salimos de estos señores que son ingenieros de redes, que pintan con el marketing digital, bueno, pues al final todo está relacionado, ¿no? Entonces, ese upgrade, esa visión, yo creo que tienen que tenerla y que, bueno, pues la podemos adoptar todos, ¿no? ¿Quién tiene móvil aquí? ¿Quién tiene un smartphone? Vale, yo tenía un pequeño drama que accidentalmente mi iPhone se ha estropeado y esta mañana hablaba con un compañero y digo, me siento inválida. Porque tenía el billete de Iberia en la aplicación, entonces me han dejado literalmente le he robado el móvil a mi hijo, que tiene 10 años, podéis imaginar que es una patata porque lo tiene solo para emergencia, y era como, no puedo tener aplicaciones de nada, estoy incomunicada, no puedo ni hacer una transferencia al banco porque no tengo el PIN, entonces de repente estamos todos ahí subidos, todos estamos ahí subidos, y nadie nos ha obligado y no somos conscientes, entonces yo creo que va a ocurrir y que vamos a hacer esa mejora en la que vamos a ser más felices, hacer cosas más chulas y ser más inteligentes, todos juntos, ¿no? Y en España también. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo lo veis? A ver, venga, participar un poco vosotros también. Luis, a ver, cuéntanos tu visión. Bueno, yo voy a hablar de la visión que es cómo lo estamos viviendo dentro de una compañía, dentro de la banca, que un poco a poco vamos integrando dentro de nuestra forma de trabajar pues todo este tipo de tecnologías, ¿no? Yo lo que veo es que a largo plazo va a permitir a los profesionales liberar otro tipo de capacidades. Porque como bien dices, por ejemplo, nuestros profesionales están experimentando, pues por ejemplo, las ventajas de la robotización, que muchas veces cuando se habla de robotización la gente se piensa que hay un robot físico tecleando por allí. No, la robotización, y tenemos aquí a tecnólogos que lo conocen bien, además pues hablamos de software inteligente que es capaz de reproducir, hacer tareas mecánicas que antes había que teclear. En nuestro caso pues habría determinadas tareas, operaciones que tiene que teclear una persona y se están trasladando hacia el tecleo maquinal por parte de un robot, de un bot, que lo hace por eso. ¿Qué es lo que permite? O sea, nosotros lo que estamos percibiendo en nuestros estudios, por ejemplo, de cultura y de clima, es que el profesional ve que una tarea que le aportaba poco valor, que le desarrollaba poco, queda apartada y libera tiempo para poder hacer cosas más creativas, con mayor aportación de valor. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de nuestro talento que son licenciados, que lógicamente el licenciado tiene siempre una expectativa superior sobre lo que puede aportar de valor al trabajo que realiza, la misión que realiza, ¿no? Y por lo tanto, el liberarse de tareas mecánicas y poder aportar valor, pues si estás en un área de asesoramiento, en asesoramiento, si estás en un área de finanzas, en la parte más analítica, más de proyecciones, que ahora son todos los temas que también, lógicamente, es un campo que se abre muchísimo en el mundo profesional. Si estás en el mundo, ¿por qué no?, del mundo de sistemas, pues vas hacia el tema de los desarrollos, diseño, etcétera, ¿no? Libera tiempo y capacidad para realmente cosas que incluso a la gente le motiva mucho más en su trabajo. Por lo menos esto es una primera aproximación. Desde el punto de vista incluso de usuarios, nosotros estamos empezando ya a tocar todos los tipos de tecnologías en este tema. Tenemos, por ejemplo, asistentes virtuales que en principio lo hemos probado. El primer canal ha sido el empleado, no ha sido el público. Nuestro primer asistente virtual ha sido un asistente que le da servicio a las oficinas sobre un producto en concreto, que le resuelve las dudas de ese producto en concreto, y la verdad que la experiencia está siendo muy positiva, ¿no? O sea, la gente lo percibe como una ayuda y una posibilidad, insisto, de liberar otro tipo de capacidades. También se habla mucho en la primera parte del libro, bueno, en el tema de inteligencia artificial me llamó la atención cuando alguien decía, ¿y si empezamos a considerar la inteligencia artificial no como una tecnología, sino como una cultura en sí misma, ¿no? Y entonces, claro, a mí eso me asustó un poco cuando lo dije yo, porque, o sea, que vamos a tener una cultura en sí misma que se base en la inteligencia artificial. ¿Y dónde queda ¿no? ¿Cómo vamos a entender esto? ¿Cómo lo entiendes tú eso, Miriam? Bueno, yo entendía cultura como también un modo de vida y de aproximación, ¿no? Vale. Por lo que, bueno, hablan los superexpertos, parece que llegará un momento en el que sea algo natural que no tengamos dispositivos, sino que tú llegas a tu casa y le dices que se abra la puerta porque reconoce tu voz y le das, y según tengas la temperatura de tu cuerpo, el mood, la química, pues te va a poner la luz a una temperatura, a un volumen o sea, un nivel de luz determinado, te va a poner música si estás de mala leche para que te pongas más contento, va a poner la temperatura, te va a cambiar el color, exacto, de las paredes, te va a incluso la decoración de las paredes para que te encuentres de otra manera, o hasta te va a sugerir, mira, tómate este pincho fresquito con un vinito que es que te vas a quedar como nuevo, ¿no? Entonces, bueno, eso nos va a parecer algo natural, lo vemos en las pelis de ciencia ficción, pero parece que va a ser, o incluso si tienes ideas, te podrás ir tomando notas de, se me está ocurriendo que por qué no hacemos tal, y bueno, pues la máquina luego te dirá, mira todo lo que he encontrado sobre tu idea, y te ayudará a pensar, ¿no? Bueno,
¿por qué no? Yo creo que va hacia ahí, ¿no? El cambio de cultura. Decías antes, cuando estábamos ahí comentando, que había que replantearse todo el modelo, ¿no? Porque también sale el tema de la renta básica universal, que es una gran polémica. Uno de los grandes debates. Uno de los grandes debates, ¿no? Es decir, la paradoja de estamos pensando que no somos capaces de pagar nuestras pensiones, ¿cómo vamos a ser capaces de tener una renta básica universal, ¿no? Y dices tú, no, esto hay que replantearse todo el Claro, modelo, hay que replantearse el sistema. Cuando, bueno, yo colaboro con Google en el programa este de Actívate y siempre decimos que hay que replantearse la pirámide de Maslow y a veces la conectividad está en la base. Que hay que ver un poco también cuál es el valor o qué necesitan las personas. Estamos en la productividad de la supervivencia animal, de lo que tengo que hacer es trabajar para sobrevivir, para alimentarme, tener calor y darle cosas a mi familia. Y quizá si de repente tienes garantizada un lugar donde vivir, la alimentación básica, el derecho a la energía, porque la energía es gratuita y no contamina, hablan no de que la sociedad tal y como está ahora pague lo de todo, sino el mundo del reciclaje, de que realmente reutilicemos las cosas para no contaminar. Esto va muy ligado a la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, el modelo de sociedad que plantean, por lo menos la corriente que a mí me gusta, con la que me siento más identificada, es que utilizaremos los recursos de una manera más consciente y entonces eso permitirá que no olvidemos, que esto lo recuerdo siempre, que somos 3.800 millones de personas conectadas en el primer mundo y hay 4.000 millones de personas que su conectividad no existe, o que, como yo digo, en África hay un señor que vive en una choza de barro, que es el jefe de la tribu, que tiene un móvil y es su única aproximación a internet y le salva la vida porque es como venden las cosechas, no tienen dinero, todo es virtual, bueno, pues les mandan medicinas y hay un intercambio muy modelo de trueque, ¿no? Al final. Entonces, yo creo que el mundo debe sumarse a que todo esté incluido, quiere decir que todos lleguemos a ese límite, porque al final, ¿qué va a pasar? Que estar desconectado es lo que va a marcar tu capacidad de vivir en el planeta incluso, ¿no? De tener acceso a algo. Entonces yo lo veo más como, si tienes cubiertas esas necesidades básicas de supervivencia animal, abandonaremos más la parte del cerebro animal y haremos desarrollarse la parte creativa buscando propósito, buscando cómo desaparecerá esa ansiedad consumista de que tenemos que tener. ¿Para qué quieres tener? Ya nadie quiere tener un coche más grande que el vecino. Ya no hay anuncios que te dicen lo tengo más grande que el vecino. Ya realmente los que molan tienen un Tesla o no contaminan o no tienen coche. O en Madrid vamos en eMove o en Car2Go o en City. No te planteas ir en coche porque es absurdo, ¿no? Y contamina. Tenemos una ciudad muy contaminada. Entonces, al final la conciencia, hay bicis por todas partes. Todo el mundo va en bici. Bueno, yo creo que ese cambio hace que necesitemos otras cosas y sea todo más sostenible. Sí, pero yo creo que todo esto es una revolución científica y tecnológica que se está produciendo en el mundo. Yo creo que realmente si toda la inteligencia que han tenido los humanos desde que son Homo sapiens, realmente ya habríamos producido muchas revoluciones. Lo que pasa es que la capacidad de muchas mentes pues no se ha desarrollado o se ha impedido que se desarrollase. Es decir, lo que me parece bien, que no es es una reflexión, no es una crítica contra los avances. Esto es un debate. Pero yo me temo que el cambio se está produciendo, va a ser muy efectivo, pero va a tardar bastante, porque en este momento este cambio realmente se está produciendo fundamentalmente, los que lo están utilizando son las élites. Y bueno, desde que pase de las élites a la mayor parte de la gente va a pasar muchos años, salvo que se produzcan cambios políticos en el mundo que vayan en consonancia con eso. Realmente, digamos, el golpe más grande que le está dando a todo este paradigma, en el fondo, bueno, haciendo una serie de saltos, es Trump. Y si se quiere también Putin. Sí, o sea, están bombardeando pues los avances normales. Y los chinos están trabajando por su cuenta. Entonces, que realmente esto es maravilloso. Yo, por ejemplo, el que ponía el representante Luis de la banca, yo creo que la gran revolución se ha producido
los bancos, quizá fueron los pioneros en eso. Por ejemplo, el hecho de que una persona pueda hacer una transferencia electrónica desde su casa, desde el ordenador, a cualquier hora, eso pues es mucho decir, que antes tenías que empezar a que abriese el banco a aquella hora, ir físicamente, ¿no? Y cosas de ese tipo. Y están ahí. Lo que pasa es que tiene que haber una acomodación grande. Yo conozco a una persona que tiene una casa domótica. O sea, cuando lo compró, bueno, era la casa que estaba de, digamos, la prueba, el piloto. Un chalecito piloto, tenía prisa y bueno, pues al final se lo quedó. El otro día hubo una descarga eléctrica y saltó la domótica toda. Y tuvo que esperar relativamente bastante tiempo, digamos, ahora bueno, aún no lo tiene solucionado, con lo cual estamos en más de un mes, porque en realidad tienes que ya, los que montaron en la domótica, que ya está, venir allí a ver qué programas fallaron, hay que hacer nuevos kits, tienes que hablar con el seguro a ver, a ver si acepta que te paguen esos cambios. Es decir... Pero es que en este modelo no funciona. Lo que hablo es que hay que cambiar el paradigma. Por ejemplo, no puedes tener una casa robótica sin renovables, donde no hay sobrecargas, donde está todo controlado. Si todo el mundo de repente tuviera un coche eléctrico en una casa domótica, España peta. No somos capaces de generar una energía suficiente, ¿no? Pero te hago una reflexión. Hay una teoría fantástica que contaba gente del MIT el otro día, que decían, bueno, y voy a poner un ejemplo. Yo creo que siempre hay una disrupción brutal que de repente cambia todo y no lo sabíamos, ¿no? Un Nokia, ¿no? Que aunque ya está muy manido, yo siempre digo, ¿cuál fue la disrupción de los mayores para que se metieran en Internet? ¿Por qué de repente todos los mayores de 55 están en Internet? Y tienes a tu abuela diciendo, esta novia que veo en Facebook no me mola nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué fue? Las tabletas. Algo que es así, hace tac y no tiene que hacer nada, no se siente torpe y de repente hay abuelos súper frikis de comprar en Amazon y están todo el día, y el día que descubrieron que pueden hablarle a WhatsApp, se nos hundió la vida porque ya te salgan 25 minutos de parrafada, ¿no? Entonces, eso de repente cambian las personas. Entonces, la reflexión que te quiero traer es, me decían, ¿y sí? Repensamos la democracia, que está caduca porque está alineada con el sistema de poder en pocas manos. Y si de repente, en vez de votar cada 4 años, tu voto es constante, de repente los políticos, en vez de salvar su silla, lo que tienen que hacer es tener un programa que yo lo tengo en mi móvil digitalizado, en mi ordenador, y voy viendo el grado de cumplimiento. Y si veo que algo no se cumple, fuera. A partir de no sé... Entonces, de repente, el foco cambia absolutamente, ¿no? Y me pareció una reflexión antes, como, ¡wow! Antes comentabas algo que es muy curioso, decía, yo le hablé también de Trump, ¿no? Y hablaba un poco de que me daba la sensación de que están buscando una vía para defenderse del cambio de paradigma, ¿no? Y está conectando, que es otra cosa que realmente decir, tranquilos que yo os voy a salvar de este problema, ¿no? Tranquilos a los de Detroit, que vamos a volver a ser una gran ciudad, ¿no? Tranquilos los de otras... Es que hay ciudades en Estados Unidos que se han cerrado. Eso todavía aquí no lo hemos visto, ¿no? Pero allí sí hay ciudades que están cerradas prácticamente, ¿no? Que les han echado la llave, porque no son productivas, ¿no? Porque sí están sometidos a unas reglas del mercado muchísimo más competitivas todavía que las nuestras, ¿no? Aquí tenemos muy cerquita a Ferrol, que todavía sigue abierto, ¿no? Y a lo mejor tenía que haber estado cerrado ya hace unos cuantos años, ¿no? Porque no es un tejido productivo del siglo XXI, ¿no? Que por cierto han tenido una mala noticia, creo que fue ayer o hoy, que los británicos le acaban de segar el contrato de Australia, ¿no? De las fragatas australianas, ¿no? Lo acaban de perder, ¿no? Y eso va a impactar directamente en la economía de la ciudad, ¿no? Pero decía antes Miriam que podía ser cuando el tsunami llega, la ola se va y parece que estamos en ese momento en que este tipo de corrientes populistas o este tipo de mensajes que no son del todo verdaderos, porque no vamos a poner cercas a la globalidad y no van a ser ellos los que se lo pongan. Al final habrá que llegar a acuerdos y seguiremos funcionando, y posiblemente tendrán que reconducir muchos mensajes políticos y mucha gente se va a llevar las manos a la cabeza diciendo, bueno, ¿qué hemos estado haciendo estos últimos años, ¿no? Y entre ellos parte de la población norteamericana, ¿no? Pero sí que estamos en ese proceso, que yo creo que es un proceso que no es fácil de parar ya, y que además yo creo que está avanzando a una velocidad exponencial, ¿no?
¿no? Y que la gente joven lo ve, o sea, no conciben otra, o sea, mi esperanza, yo tengo 49 años, mi esperanza, y trabajo en innovación y estoy todo el día subida al tren y me lo creo, pero yo veo que la gente muy joven es que su concepción del mundo es otra. Entonces, eso es lo que probablemente va a provocar ese cambio, ¿no? El que los que ya estamos nos subamos a ese cambio, pero lo van a provocar ellos. Hablaste de un tema que era el tema de la confianza, cuando dijiste lo de votar, ¿no? Y del voto continuo, que fijaros, la tecnología va a permitir eso también, ¿eh? Si hay políticos que se atrevan a montarlas, ¿no? Hablabas de la confianza, ¿no? Y yo decía aquí, hay una autora que es Mara Balestrini, que dice los valores emergentes para una sociedad en beta, ¿no? Y ella habla de que la confianza baja en las grandes organizaciones, es baja, de la población en general hacia las grandes organizaciones es baja, y los grandes partidos políticos, ¿no? Y que sin embargo aumenta mucho en los pares y en lo abierto, ¿no? La gente quiere hablar, quiere decir, quiere comunicar. Ya está bien, no queremos... Y veremos luego en el ámbito de recursos humanos qué efectos tiene esto, ¿no? Porque yo estoy viendo que la gente pide empoderamiento en las organizaciones, no quiere que sigan decidiendo por ellos, ¿no? Sin duda, ¿no? Una de las cosas que sale, por ejemplo, en nuestro estudio de riesgos psicosociales es el deseo de participación, efectivamente. Y por eso se abren cada vez más espacios de participación a la gente, pues por ejemplo, mismamente en procesos de innovación, y aparte va muy en línea sobre cómo tiene que ser el diseño de soluciones hoy en día, haciendo partícipe incluso a los destinatarios finales, a los usuarios, a los clientes, y en los que los principales los que intervengan sean incluso los que están en contacto, no las áreas de staff ni las áreas de back, sino las áreas que incluso los gestores que están en contacto con ese cliente, porque son los que perciben realmente cuál es el deseo, cuál es la motivación, cuál es la solución, cuál es la experiencia que espera el cliente en ese sentido, ¿no? Nosotros estamos realizando pues varias experiencias en ese sentido, con think tanks internos en los que gente de varias unidades se les plantea un reto estratégico y no son las áreas o las jerarquías las que plantean la solución, sino son la gente que se apunta a participar la que plantea, luego, lógicamente, a los comités de decisión pues una potencial solución a prototipar y a proyectar, ¿no? Sí. Es una vía que efectivamente en las organizaciones también lo estamos viviendo, ese deseo de participar por parte de la gente, de ir más allá de mi cometido diario, sino poder participar en la estrategia, en las decisiones, en los desarrollos del banco. Sofía, ¿cómo ves? A ver, cuéntanos tú, a ver, ¿estás entendiendo más o menos lo que estamos hablando? We are talking about some very big ideas, and so I think I'm getting about 65-70%. So, but I wanted to. You were asking a question about how we view the world with the technology that we're facing. Yes. Yeah. So if I can just say a few things that I think we're falling over our feet, coming up with new technology like gadgets to cut your bread and bake your bread without even thinking about it, and many of the technology innovations I'm very grateful for. It's enabled me to be able to work location independent, but I'm not sure that we are learning quickly enough, and I don't think we're tapping into our emotions. We are using rational science, measure it. If you can measure it, make it. If you can make profit, do it. But we're losing connection to individuals. You know, when I realized that I could order a pizza without speaking to anyone, I thought, this is amazing. But now, like, I can be on a bus, I can be around people, and everyone's like this. Like, we are not made to be like this, okay? So, you know, it's not safe, and we're going to have back pain and all this kind of stuff. We're not made for it. We have to stand upright, and we need to be looking into other people's eyes. And I think we're forgetting that. So I think I don't have the answer, but I think it's something we need to hold to us as we advance into deciding what the future of work. Parece que tenemos que combinar las dos alternativas, la alternativa tecnológica y la alternativa más emocional, más humana, ¿no? Hay que intentar contrabalancear esto. Y consideras que no estamos yendo demasiado a la parte tecnológica. Pierde la relación. Estamos yendo en esta dirección, ¿no? Demasiado, ¿no? Se habla de una rehumanización del mundo, ¿no? Que la tecnología lo que tiene que permitir es una rehumanización donde lo importante son las personas, las emociones y las conexiones, ¿no? En el libro también habláis de que el modelo actual... Bueno, la inteligencia emocional ahora va avanzando también por ahí, no solamente al estudio del comportamiento más racional y más lógico, sino incluso ya hay inteligencia emocional que lo que mide se dedica a estudiar las emociones, por cuanto que las emociones son las que pueden predecir realmente el comportamiento, ¿no?
Y especialmente en los áreas de marketing se va también hacia el marketing emocional. Es una de las tendencias. Dicen que las emociones es el pegamento de la memoria, ¿no? Y entonces a los de marketing les interesa mucho que memoricen la gente. Es un fundamento del marketing de toda la vida, pero ahora la inteligencia emocional te lo permite proyectar o anticipar. Efectivamente. Y medir. Hay una parte del libro que Diego Isabel habla de que dice el modelo actual de consumo. Luego hablaremos del modelo industrial, que también en el tema de Gonzalo Torres habla y otros hablan de que la educación que estamos recibiendo y la universidad que hemos diseñado está diseñado para una sociedad industrial, no para una sociedad postindustrial, ¿no? Y ahí viene el cambio de modelo y lo que está costando cambiar el modelo también, ¿no? También hay cosas que se están haciendo, pero esta formación más a la carta de la persona, más que formación tan reglada, ¿no? tan definida, ¿no? Tan estereotipada, ¿no? Hombre, yo tengo un niño de 10 años y siempre me pregunto, cuando llegue a la universidad, que tampoco le queda tanto, ¿cómo será la universidad, no? Es verdad que son instituciones muy sólidas, que llevan muchos años, pero yo creo que desde algunos sitios están haciendo esos esfuerzos porque no entienden... o sea, los jóvenes, cuando te vas a estos entornos de Mito, a California, sí, parece que está de moda el garaging, haber empezado y no haber acabado, sí, pero yo creo que la gente abandona la universidad en el momento que piensa que no le aporta nada porque no tiene ese learning by doing. Tiene que haber un acercamiento de la realidad del mundo, que son las empresas, y que realmente se aprenda mucho más haciendo. Yo, desde Foxeye siempre trabajamos mucho el método de aprendizaje, pero a mí me encanta, yo reconozco que a mí me gusta dar clase porque yo aprendo dando clase, porque te obliga a estructurar todo esa cabeza y te obliga a muchas cosas, ¿no? Y creo profundamente en la inteligencia colectiva, es decir, es mucho más rico trabajar con otra gente sobre ideas que coger un libro, empollártelo, o por ejemplo, la discusión del iPad en los coles. ¿Pero para qué quieres un iPad en los coles? Para decirle página 47. No, lo que tienes que hacer es utilizar hologramas o inteligencia artificial para que los niños tengan una experiencia y puedan adentrarse en realidad virtual y estar en un bosque, o meterse dentro de un motor y desmontarlo y hacer cosas que aporten. Entonces la tecnología, que de hecho la gente en California dice que los niños no pueden tocar la tecnología hasta los 14 años y no la usan, hablan con ella, que lo que tenemos que hacer es aprender a hablar con ella. Entonces úsala para que tengan experiencias flipantes, pero no para que digan página 47 en un iPad. Que usen un libro, que es mucho mejor y no desgasta la vista. Quiero decir que hay que saber cómo no. Entonces yo creo que en ese sentido empezamos a tener mucha licenciatura a la carta, ¿no? Ahora dices, puedes ser ingeniero de 50 cosas diferentes, de mezclar tecnología con medios de comunicación, con no sé qué, pero yo creo que hay que dar ese paso de hacer prácticas las cosas, ¿no? No digo que el modelo sea solo el de Mondragón, del Learning by Doing total, pero el do it yourself, pero sí que tiene que haber mucho más laboratorio, mucho más tocar y aprender haciendo, con una base teórica potente, ¿no? El otro día me hacía mucha gracia una gente súper especialista en derecho de tecnología y hacia dónde vamos, y decía, toda la vida estudiando derecho romano para esto, pero al final decían, bueno, pero es que esa base que yo tengo estructurada en mi cabeza me ayuda a predecir qué va a pasar más adelante, y es la gente que está analizando, ¿no?, qué es lo que va a pasar, cómo regulamos toda esta locura de la inteligencia artificial, la privacidad, con la RGPD, con todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una base sólida será necesaria, pero claro, con toda esta conectividad, de repente es que eso lo tienes. O sea, ¿para qué necesita todo? O sea, todos los niños... Claro, entonces a lo mejor cambia el modelo y lo que hacemos es que yo siempre digo que cuando doy clase con Google en otros sitios, probablemente todos los que estáis sentados sabéis mucho más de casi todo que yo. Lo que eres es un facilitador. Un profesor, en vez de ser la persona que tiene la autoridad, tiene que ser un facilitador que analice la cabeza de la gente y que les provoque y les obligue a sacar lo mejor de ellos mismos. Y ese es el paso que tiene que dar la universidad. Antes de meternos ahí, que ya te has adelantado un poquito, Perdón. Pero yo quería acabar el primer punto y ya pasamos al segundo, ¿no? Había una parte que me llamó mucha atención, que es que el modelo actual de hiperconsumismo está acabado. Y entonces eso me dio a pensar, decir, porque es una vía para que la gente está cansada ya de consumir tanto, ¿no? De consumir lo que se espera que va a consumir. Efectivamente. Y ahí entramos en las grandes el coche, la casa, el multinacionales, niño, el marido, la mujer, entonces, no sé qué. Hay otros modelos de consumo diferentes. Hay otros modelos de consumo muy diferentes. De hecho, yo creo que lo que no está ya no está mal visto. O sea, desde lo de que ya no tengo el coche más grande que el del vecino, que la gente dice un coche, ¿para qué quiero un coche? Que es algo que me transporta, hasta que en el ecosistema de Hub, que ves mucha
hay alguna gente que dice, no, esto es una panda de perroflautas piraos aquí y tal, pero de repente la belleza del asunto es que hay mucha gente que se plantea otro modo de consumir, que hay 8 cubos de basura y que respetan dónde está cada cosa porque se recicla, que si algo sirve lo arreglas, y que de repente hay una conciencia real de por qué tengo que hacer, a qué da valor a mi vida, lo que los demás opinan que tengo que hacer o ese esquema. Entonces yo creo que roto ese esquema, la gente es como, a ver, necesito determinadas cosas y a lo mejor me gasto una fortuna en un iPad último modelo porque a mí me aporta, pero tengo unos gallumbos y unas chanclas porque realmente me paso la vida a mi bola y no necesito vestirme de no sé qué marca ni necesito hacer determinadas cosas. O gente que opina que para qué va a tener una casa con perro, niño y no sé qué si lo que quiere es viajar por el mundo, o por ejemplo vivir como ella, ¿no? Que dice que cuál es mi prioridad, viajar, ver el mundo, hacer cosas, formarme. O sea, la gente ahora pone mucho más foco en formarse, en ver cosas fuera, ¿no? Entonces, es un tema de valores. Le quitamos valor a lo de consumo porque tengo que llevar el traje más guay, el coche más guay, la casa más guay, entonces, ¿para qué? Si no me alimenta, no me enriquece, no me hace feliz. Entonces, de repente las marcas tienen un gran problema porque tienen que virar a que la oferta de valor que tenían va a tener que cambiar mucho. ¿No? Ya la gente joven muy inteligente no aspira al mundo del lujo de por sí, sino que aspira a otro tipo de lujos. Es la definición de qué es el lujo, qué es lo que me aporta valor y qué es lo que realmente quiero en la vida, ¿no? ¿Por qué estoy dispuesto a pagar? ¿Cómo lo veis esto? ¿Alguna opinión sobre esto en concreto? Estoy de acuerdo contigo, creo en eso, pero yo diría que por ese camino también hay que sopesar que tiene que haber una resistencia lógica y natural, porque eso va a significar la caída de muchísimas empresas, incluso la eliminación de muchísimos puestos de trabajo, y la resistencia es lógica porque cada uno defiende su terreno. Entonces, no va a ocurrir de repente. Sí, porque yo creo que, a ver, es un tema generacional. Y hay una generación todavía, hay muchas generaciones importantes entre las que nos incluimos que no tenemos todavía esos valores totalmente asumidos. Es decir, nosotros hemos sido educados en tú gánate una posición, en establece tu vida, tal, con tu hogar, con tal. Eso en las generaciones que ya estamos ahí, al menos una parte importante no va a cambiar, y con lo cual, y aparte lamentablemente, España tiende a un envejecimiento de la población, con lo cual no hay una renovación como se puede en otros países tan rápido. En España yo no preveo que sea tan rápido ese cambio. Lo que dice es yo que... no he dicho que sea rápido. Sí, exactamente. Y un que buen viene, ribeiro y un buen pulpo nos gusta a todos. Y exactamente, barato no es. que viene, o sea, pero sí que es verdad que parece que por las generaciones que vienen por detrás es una tendencia. Yo el otro día estuve en Madrid en una consultora y lo que comenta Miriam es así, o sea, comentó uno de los consultores, dice, yo lo que cuando me di cuenta, en Madrid, se produce mucho en las grandes ciudades también, ese tema de compartir el tema de la movilidad, porque no tiene el problema, o sea, tiene un problema diferente al que tenemos en las pequeñas ciudades, pero dije yo, cuando me di cuenta de los problemas que me generaba el coche, vendí el coche y siempre voy con los eléctricos. Con los hay eléctricos de compartir. 5 compañías. Que no sé si lo habéis visto, coges con un móvil, desbloqueas el coche, o sea, de lo que localizas con el móvil, coges localización donde está el coche, lo localizas con una clave, lo abres. Al lado, tal cual. Le das a abrir y se abre. Lo abres y lo dejas y ya está. Y no pagas por parking, no pagas por nada. Te lo puedes pensar, tiene su lógica, es decir, yo tengo un coche que tengo parado. De que 12 meses lo tengo 6 meses parado y mi cuenta de en el resultados garaje. de gastos es una de las cuentas más importantes. Y estoy gastando seguro, tal, no sé qué, mantenimiento, y lo utilizo 4 veces al año, 5 veces al año, porque yo voy a trabajar andando cada 2x3. I think it's shifting. We don't have to own stuff, right? I don't have to own a bike. I don't have to own a car. But the technology is there, and there's enough of us that we just use it for when we want to use it, and then we leave it there. And it's not my responsibility. Someone else can take care of that. I buy into that system. And actually, what I choose to spend my money on says more about who I am as a person. And I think we're seeing a backlash of globalization, individuation, and mass consumerism. I don't want to be marketed at. I don't. I want to make my own choice, and I want to learn what the story of the brands that I'm potentially buying for, because what I buy says something about me. So the clothes I wear, the water bottle, the phone, the supply chain has been hidden from us for so long. Tell me where your stuff comes from. Tell me the story of the mine to the factory to the transport. And now I'm an advocate for your brand as well. So, sorry. ¿Todo el mundo ha cogido el concepto?
I'll speak more slowly. Es eso, es lo que estamos diciendo, ¿no? Claro. Que no quiere decir, o sea, lo que yo he tratado de decir no es que de repente todo el mundo se ponga en el mundo de barato, cutre, no, estoy hablando de la elección, de dónde pones el valor. Igual apreciaremos las cosas que son exquisitas, maravillosas a nivel gastronómico o a nivel de cualquier tipo, o seguiremos decidiendo, me encanta esa marca, pero las que tienen que, o sea, no es vamos a reventar las fábricas antisistema, no, es que tienen que empezar a pensar las grandes marcas de moda, de lujo, de todo, y las normales, bueno, pues que busca la gente y es el user-centric que estamos diciendo, que todo el mundo lo dice pero nadie lo hace, o muy poca gente lo hace. Entonces, sí, La práctica de hecho lo aplico mucho, porque sí que soy totalmente consciente de que yo le digo a la ministra de Automóvil que yo paso el coche y me va a mirar, bueno, y le voy a decir a los miles de empleados de la industria del automóvil que necesitamos un coche para cada 5, las matemáticas no vienen. bueno, pero solo te digo que en un año y medio hay 5 compañías que están poniendo coches en Madrid y la evolución ha sido centro, downtown, solo podías moverte por el centro, 2 compañías. A los pocos meses aparece una que, bueno, y además una que eran tan poco visionarios, inglesa además, ¿no? Car2Go, tenías que ir me di de alta y tardé 4 meses en usarlo, porque tenía que ir a las 10 de la mañana a un sitio en el centro a enseñarle mi carnet. Que decías, ¿what? O sea, las otras lo que hicieron fue que haces una foto al carnet de conducir y en 0, te das de alta y lo usas. Entonces ya de entrada experiencia de usuario. Pero es que al año escaso, a los 6 meses, ya hay una compañía que te permite ir al extra radio fuera de la M30, ir a tu reunión, dejar el coche aparcado en stand-by, que la tarifa baja, volver a cogerlo y volver. Y hay otra que sale en julio, que son, no me acuerdo qué marcas son. O sea, quiero decir, las marcas están llevando ahí las flotas. Se están asociando con ese tipo de compañías. Pues ahora por todos los que estamos en la sierra vamos a tener 2 marcas que trabajan por la sierra. ¿Cómo se va a extender esto? ¿Pero por qué se extiende? Porque no eres fiel a una marca, tienes todos y miras qué coche tienes más cerca. Entonces la realidad es que sale el marquismo, sale el yo necesito moverme, cojo un coche y por 3 euros cruzo Madrid. Y entonces, si el usuario, es lo que dice Uber, ¿no? Uber siempre dice, cuando hizo el experimento en California, que una huelga de 48 horas, la gente no podía usar Uber, pero por Facebook quedaron y usaron el mismo modelo sin Uber. Y el usuario aprende a hacer una cosa, le aporta valor y la va a hacer con la marca, sin la marca, con el coche, como sea. Entonces, ahí es donde digo que hay que poner el foco. Vamos a avanzar, porque el otro día, en Vigo, el otro día cumplimos perfectamente los horarios y prácticamente vimos los 4 bloques, ¿eh? Y todavía estamos en el primero. Me callo. Vamos a pasar al segundo, si os parece, ¿no? Y vamos a hablar de un poco de lo que nos comenta Gonzalo, que Gonzalo estuvo con nosotros el otro día en Vigo, y él habla mucho del que dice que el formato tradicional de empresa, basado en el sistema industrial, ya no vale, ¿no? Dice, las organizaciones necesitan contar activamente con expertos independientes, freelance, para poder compartir al ritmo que avanza ya la tecnología, ¿no? Entonces esto, yo cuando lo leí, cuando lo vi con él y tal, dije, bueno, pues a mí en parte me está pasando un poco, ¿no? Quizás estamos en la periferia, estamos en Galicia, que las cosas llegan un poquito más tarde, pero ya se empieza a ver esto, ¿no? De que hay empresas que dicen, necesito una persona muy buena para que dirija un proyecto en concreto, ¿no? Pero no quiero incorporarlo en plantilla, ¿no? Entonces, esta persona, un profesional, autónomo, llega a un acuerdo con esa compañía y trabaja por proyecto, ¿no? Durante X tiempo con esa compañía, ¿no? Esto ya se empieza a ver, ¿no? Y parece, y Gonzalo lo que venía a decir en el libro es que esto va a ser muy habitual en el futuro. Incluso empieza a ver porcentajes, ¿no? Dice, en Estados Unidos en el 2020 el 40% son autónomos. En el 2035 va a ser el 65% autónomos, ¿no? Se está flexibilizando muchísimo el mercado laboral. Luego, sin embargo, hay gente que te está diciendo, bueno, ¿dónde están esos falsos autónomos que también aparecen, ¿no? Que es un poco la parte negativa del modelo, ¿no? La parte negativa son gente que realmente tendrían que estar trabajando por cuenta ajena y los tienen como autónomos, ¿no? Las propias organizaciones, ¿no? Pues es la perversión del modelo, quiero decir, habría que cambiar toda la legislación que hay alrededor, pero esto viene, o sea, es verdad que en España tenemos un sistema muy perverso y la crisis ha hecho que haya muchas empresas que se aprovechen y bueno, y entonces yo creo que habría que cambiar el marco, la legislación en cualquier otro sitio, porque en cualquier otro país del mundo primero trabajas y luego pagas, aquí no, aquí pagas y luego si eso trabajas. Entonces ese modelo ya de en sí es perverso. Sí. Pero el modelo, sobre lo que yo creo que anda mucho Malt y su metodología o su espíritu de trabajo, sí, es que ya hay perfiles de gente
que es verdad que las empresas no pueden mantener una masa de especialistas tan intensa porque además no tiene sentido. Es un proyecto que tiene un inicio y un fin, que probablemente os pase a vosotros, y luego ya no tiene sentido que esa persona esté ahí. Pero además de eso, es que esa persona no quiere estar ahí. Es decir, la gente que trabaja de esa manera todavía son pocos. Es verdad que es toda la gente que es especialista en Big Data, en neurociencia, en cosas como muy punteras. Esta gente lo que te dice es que le horroriza trabajar en una organización de manera constante porque no siempre hace lo que le gusta, hace lo que le mandan. Entonces esta gente quiere elegir en qué trabaja, y a lo mejor sí es verdad, yo por lo menos es mi visión, y Gonzalo a veces la comparte, a que de repente no es que digas, ala, soy un autónomo, vivo la vida y tal, sino que incluso puedes planificar 2 años de trabajo. A nosotros nos pasa, nosotros tenemos una nube de gente muy inteligente dando servicio, y ya sabes su agenda casi a 2 años, de mira, en esta época estoy liado, aquí no, aquí voy a tener un proyecto. Tú puedes planificar y tener 4 o 5 empresas con las que colaboras y abordas cosas que te molan mucho, porque le decía, es que ahora mismo hay gente que es imposible, tienes con 2 años que buscar el hueco para que esté en tu proyecto y te aporte su conocimiento, y va más ahí. O sea, aparte del cambio de legislación y del sistema perverso, que sin duda en España tiene que dar un vuelco grande y alinearse con Europa, no digo con Estados Unidos, que es otro mercado diferente, va alineado. O sea, yo creo que cada vez habrá más gente que será muy especialista y que se podrá plantear trabajar así. Gonzalo hablaba de que en las propias organizaciones dice que los profesionales se tienen que reinventar, ¿no? Profesionales más horizontales, que sepan transmitir los valores y la estrategia, su misión y visión, que desarrollen nuevas habilidades de gestión de equipos internos y externos por igual, ¿no? Hablando de vosotros, de las organizaciones, él hablaba en esa línea, ¿no? Luego decía, por otro lado, estarán los profesionales independientes que bajo su propia marca personal, con voluntad, se mantienen en aprendizaje, o sea, que son mucho más activos en el aprendizaje, están mucho más activos y trabajan en proyectos concretos. ¿Cómo lo veis vosotros desde la organización eso, Luis? ¿Lo veis viable o lo estáis viendo ya como algo real? A ver, desde el punto de vista de organizaciones y más en sectores tan maduros como es el sector financiero, que tenemos aparte una gran parte de estructura regulatoria. Al fin y al cabo, el sector financiero es un sector muy particular, en el que además tras esta fase de crisis se han incrementado todos los controles regulatorios, se ha incrementado toda la presión regulatoria, lo que te obliga a tener también una estructura regulatoria importante, ¿no? Que también es una garantía de cara luego al consumidor y que en cierta forma para determinados segmentos puede ser incluso una barrera de entrada en el sector. Tienes como dos grandes vías, ¿no? Vamos a decir que la vía del negocio maduro tiende más hacia la especialización del profesional. Es más, lo que las regulaciones te vienen a pedir es un incremento de la especialización, y de hecho todas las normativas nosotros hemos tenido que estamos certificando a gran parte de nuestra fuerza laboral para la prestación de servicios de asesoramiento de inversión en productos de inversión, lo cual implica que es como pues, una especialización, igual que para el ejercicio de la medicina, para el ejercicio de la abogacía, y es normal, obliga el mercado, la regulación obliga a acreditar una capacidad y una experiencia, pues obliga a nuestros profesionales a tener esa capacidad de especialización, ¿no? Y eso es por la parte del negocio maduro. Pero qué duda cabe que por la parte de las oportunidades, de los nuevos negocios, nuevos nichos que se abren, pues a lo mejor por la parte también de la monetización de los datos, por la parte que se va a abrir con PSD2 vamos a tener que las organizaciones que la propiedad del dato pasa al cliente y el cliente va a poder ceder ese dato hacia otros intermediarios, a otros servicios. Lógicamente ahí se abre un nicho de apertura de colaboración que propicia que posiblemente tengas que pedir colaboración con expertos externos y sea un nicho donde posiblemente se dé esa parte de freelance. Y estoy muy de acuerdo con Miriam, que yo creo que el tema del freelance es diferente del autónomo. O sea, realmente el freelance es una vocación. El autónomo, tal y como se concibe en España, sí, depende, a veces ha sido por obligación, pero el freelance es un tema de modo de vida porque es que quiere, es su proyecto vital, es como quiere trabajar, y es verdad que casa mal con el trabajo dentro de las organizaciones tradicionales. Y donde podemos acercar a ese talento es por esa vía de proyectos, yo creo, por ejemplo, en nuestros sectores, más por los nichos, por las oportunidades que se pueden abrir, no por la parte del negocio maduro, sino por el negocio emergente que abren las nuevas tecnologías o las nuevas regulaciones, como es el caso de PSD2. Digamos que el freelance tiene que aportar mucho valor, ¿no? De verdad. Suerte. Te complementa. Y que probablemente tiene un expertise tan específico que ahora mismo la tecnología es tan exponencial
que no hay nadie que es como que el que sea dice, capaz. no, quiero un programador front, back, Claro. y en el medio UX y tal. O sea, para hacer una web necesitas 14 expertos, y si no es una caca, porque no tienes todo. Entonces, o tienes eso tan especializado que no tiene sentido incorporar la organización, porque entre otras cosas tenía una nómina descomunal porque son gente muy cara. Entonces es un proyecto con unos recursos, se les Sobredimensionas asigna. la estructura. Claro, no tiene sentido, ¿no? Eso tiene que ver con lo que tú hablas en tu parte, ¿no? Que hablas de la transformación digital fundamentalmente, ¿no? Además, como dices, yo lo puse aquí, le puse, es un hit parade, ¿no? Total, es un hit. Es Sí, el sí. hit parade de Esto, todas las... el cámara café, que es la transformación digital. Todo el mundo se está transformando. Todo el mundo se está transformando. Y tú haces unas preguntas muy bien dirigidas, ¿no? Dices, ¿hacia dónde ha sido capaz tu empresa de adaptar su planificación estratégica hacia la realidad digital? Si estuviese aquí el responsable de sistemas de Abanca, tendríamos que preguntarle, ¿no? Directamente esa pregunta, ¿o no? Hombre, a bancas que van muy avanzados, da Sí, gusto. sí. Son una banca especialmente interesante, pero mis reflexiones iban ahí porque efectivamente, bueno, desde Foxeye trabajamos el talento, ¿no? Y entonces Sí. muchas veces trabajamos la matriz de hay que pararse a pensar qué necesita la empresa. Y cuando haces un fichaje y analizas esta estructura, que nosotros somos una compañía de datos que mide, no es que venda mi libro, sino nos explicó él que habitualmente con las organizaciones, con diagnósticos de la madurez digital de una organización o de habilidades digitales de innovación, haces la foto y dices, a ver, esto es lo que tienes, estos son los que quieren y no pueden, los que sí pueden, los que saben, y tienes un cuadrante. Entonces, ¿cómo quieres que sea tu organización? Pues de repente, si tienes un montón de gente que no quiere y no sabe, ya sabes dónde tienes que hacer con esto. A los que quieren y no saben, enseñar, formales, y a los que no quieren pero saben, haz algo con ellos y motívalos. Entonces tienes que subir todo a la gente que quiere aprender constantemente y que está ahí subida, ¿no? Entonces eso está muy relacionado con ¿y a quién contratas? Porque al final te vas a las consultoras y cuando buscan un empleo es como uno que lleve 10 años haciendo exactamente lo mismo, pero ¿de verdad estamos ahí? Entonces nunca vas a transformar tu organización, hay que aplanar esto. O sea, no estoy diciendo que haya que poner bombas con el sistema, pero sí que decir cuál es el objetivo de tu empresa, cómo te ves en el corto plazo, porque mirar a mallas, o sea, hacer planes a 5 años es absurdo ya, quiero decir, en el mundo buca en el que vivimos, pero ¿qué tipo de persona de verdad? ¿Ese es el talento que necesitas? ¿O te estás cubriendo con lo de, bueno, este que es el product manager de 10 años haciendo lo mismo del mundo de la bebida, ¡zas!, es el que pongo aquí? Pues Einstein decía que nunca puedes tener algo nuevo haciendo lo mismo. Pues esto es así de sencillo, a eso me refería, ¿no? No decimos, me estoy transformando, venga, meto el Office y descubres que hay gente que lleva un año con el Office 365 y no sabe que tiene OneDrive en el móvil. Y te quedas diciendo, esto no va solo de... La tecnología es un facilitador, pero la transformación ocurre en las personas, ¿no? Hablas también de que las compañías de gran éxito nacidas en la digital están luchando cada día para adaptar su pensamiento estratégico y lograr mantener y seguir creciendo en la era digital. Es decir, aquí el que para un poco, mal, ¿no? Aquí hay que seguir todo el día. Pongo un ejemplo perverso. Dime. Facebook. ¿Analizáis el modelo de negocio del inicio de Facebook? ¿Qué ha hecho? Ir comprando. ¿En qué se ha convertido? Vamos, yo tuve la oportunidad de hacer el lanzamiento del Corte Inglés en las redes sociales con un equipo grande de gente, y en aquella época que era, pues eso, el año 2010 por ahí, cada red tenía su porqué. Ahora todas las redes hacen lo mismo, todas se han ido uniendo unas a otras. ¿Dónde está la gente? ¿Por qué la gente sigue en Facebook? Cada vez menos si no lo usa, y todos se han virado a Instagram. Y resulta que WhatsApp, ahora resulta que si cambias de número de teléfono mantiene tus conversaciones porque viras y mantienes la red social. O sea, estamos a que se van moviendo de manera espectacular. Dicen que ya Facebook, bueno, creo que no, pero que no ocurrirá, o por lo menos te va a dar préstamos en breve. La gente busca empleo en Facebook. No digo que sea la panacea, que yo creo que acabará muriendo, y por eso se están metiendo en otros montones de sitios, porque los jóvenes ya no utilizan Facebook, utilizan Instagram a saco, ¿no? Hasta lo que tosen, lo que comen y lo que piensan, todo está en Instagram. Sí, pero dicen porque su madre está en Facebook, entonces no quiere que le siga. Probablemente. No quiere saber lo que está haciendo. Vale, pero tienen la inteligencia de averiguar por qué, y si se les están yendo, antes de decir, anda, se habían ido, qué faena, ya están en otro sitio, están comprando. Entonces a eso me refiero, que incluso empresas que han nacido ahí no paran nunca, y están ensayo, prueba, error, y es en lo que tenemos que estar todos, ¿no? En seguir al usuario, dejar de mirar el ombligo. Antes la tecnología era como, ¡buah, tengo un desarrollo que es la pera! Y se lo ponías al usuario, vale, y ahora... Genial, es un desarrollo fantástico, pero no me interesa nada lo que hace. Entonces hay que pensar qué problemas tiene la gente y solucionarlos, o qué busca, o qué le divierte. Hablando de las organizaciones, que estamos en ese bloque, ¿no? Y hablando de las aceleradoras de las organizaciones, ¿no? Vosotros tenéis una, ¿no? Abanca Innova, sí. Abanca Innova, un poco maco, ¿no?
Porque aquí hay una cosa que tú comentas que dices, mantienen el mágico equilibrio entre el arte de incubar y aprender rápido como una startup y el arte de integrar y escalar como las grandes empresas. Es decir, tenemos que tener la visión, tener la capacidad de escalar y grandificar lo que hacemos, pero tenemos que tener la capacidad de innovar desde la startup. Es que de hecho yo coincido con Miriam, de hecho las organizaciones maduras, y aparte por nuestra propia idiosincrasia, no podemos, esto es como un tren que va a 200 por hora. Si tú tratas de virarle a 200 por hora, te la pegas. En redondo te la pegas, o sea, descarrila el tren, acabas y es un desastre, ¿no? Entonces, lógicamente tienes que propiciar que el tren vaya girando poco a poco. ¿Y cómo lo puedes hacer en una organización tan grande, madura? O sea, pues parte de la gente tiene que mantenerse en el negocio vertical, tradicional, porque aparte es lo que te da el sustento hoy en día, no hay que olvidarlo, porque al cabo nuestros ingresos están hoy en día, la gran mayoría, ya empieza a generar mucho ingreso en la parte digital, pero nuestro ingreso está en el negocio tradicional, en el negocio maduro, y ahí tenemos que seguir potenciando. Pero hay parte de nuestra gente, incluso y a través de colaboraciones como esa Banca Innova, pues, o bien con programas de intraemprendimiento como hacemos o con aceleradoras, es dedicar parte de la gente a pensar en ese futuro y que realmente les podamos crear como una especie de ecosistema propio en el que puedan probar, testar, fallar, y volver a probar, y volver a iterar, y volver a probar cosas, ¿no? Porque eso es realmente lo que te permite, por un lado, seguir rodando sin perder de vista por dónde vas a tener que posicionarte en el futuro con la tecnología que entre, ¿no? Y también es una oportunidad para talento, al fin y al cabo. Todos estos programas de intraemprendimiento, colaborativos a lo mejor con aceleradoras, es una oportunidad para gente que a lo mejor estaba atrapada dentro de la organización, que de repente tiene una idea, que quiere levantar la mano, que quiere proponerla, y la organización le da la oportunidad, ¿por qué no? Pues venga, adelante, con un acompañamiento, con un tutelaje a través de un programa concreto que se le da. Oye, pues venga, desarrolla tu idea, propíciala, proyéctala, y si vende, pues oye, pues nosotros ya tenemos, por ejemplo, de la experiencia anterior de intraemprendimiento, pues hoy hay uno de los proyectos que propuso un director de oficina del área de la territorial de Vigo, pues que ya se está en plena fase de ejecución. O sea que, bueno, es una oportunidad también para destapar talento. Eso tiene que ver un poco con el tema de la innovación evolutiva o la disruptiva, ¿no? Es decir, nos estamos moviendo, o sea, tenemos que intentar fomentar la innovación disruptiva, ¿no? Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. A mí me gusta mucho el punto de vista de esta gente joven disruptiva, me refiero a gente que tiene 20 y pocos años y que tiene esta otra mentalidad, que es como, o sea, nosotros somos educados para ver dónde va el futuro y voy al futuro. Ellos no, ellos es que dicen, yo estoy haciendo el futuro, y ese es el mood que tiene. Yo creo que Abanca en eso lo hace muy bien. ¿Por qué están haciendo todas esas cosas? No es para, si llega el futuro, subirme a él, es que le estoy decidiendo qué es el futuro y lo estoy haciendo yo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que tener todos en la cabeza, porque tenemos esa capacidad, los millennials, los maduritos y los intermedios. Y como yo digo, estás en un momento de la vida en el que, como hasta los 75 por lo menos vamos a estar trabajando, suponiendo que alguna vez dejemos de hacerlo, pues estás en menos de la mitad de la vida, yupi. Vamos a hacer el futuro juntos, que es divertido además, ¿no? Es como, bueno, no voy a pensar, ostras, qué viene, qué pasará, sino que, bueno, pues voy a decidir también qué pasa con la política, qué pasa con las organizaciones, qué pasa con la vida, ¿no? Con la educación. Sofía, tú estás ahí en ese modelo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Estás más cerca del modelo más de innovación disruptiva, ¿no? ¿O no? In my work or Yes, in your life. In my life. Everything. No? I just want to check I understood the question. Can you ask me in full one more time? You understand disruptive Yeah. or evolutive innovation? Yeah. So, if you feel in the mood of disruptive or evolutive, or how you feel in your way of living, really with your work? Or It feels disruptive, and I feel like we're rubbing against people, and people are like, what is this? But I think we need to take more risks, but we also to take more risks and have the courage to suggest new ideas. Mm-hmm. We have to be comfortable with being vulnerable and having a safe space to share those ideas. Mm-hmm. Because I've worked in a big company as well, and they have we have an innovations team, but none of them are allowed to fail. You're like, okay, well, no one's going to come up with a genuinely brave idea In Britain too? in that environment. Here in Spain is normal, but in Britain too? It depends on the company culture, right? Yeah. So that depends on how it's set Uh-huh. in the organization. Sí, la cultura de la organización condiciona mucho. Claro, claro. Y es verdad que cuesta, o sea, que decir, la cultura del error es un tema que es una de las claves para ir modificando esa apertura hacia la innovación,
sea innovación disruptiva, porque yo ahí sí que la innovación disruptiva tiene su nicho, pero ¿por qué no la innovación incremental, que es tan importante pues para la mejora de procesos, para la mejora de los canales, y que tan importante es a veces para, por ejemplo, temas como la experiencia de cliente, modificar pequeñas cosas que te permiten realmente pequeñas ventajas poco competitivas o mejoras que solucionan los problemas, ¿no? Y es sostenible. Y es sostenible, sí. Claro, es que la sostenibilidad no es ecología, la sostenibilidad es algo que puedes hacer que se mantenga en el tiempo y tenga una duración, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que mirar con la sostenibilidad. Hay un autor que es Antonio Fontanini, ¿no? Que habla de la agilidad como elemento de eficiencia y supervivencia, ¿no? Y entonces él habla me gustó mucho el tema del jamón del bocadillo, ¿no? Cuando habla de que arriba están las GAFA, que son las Google, Amazon, todas estas, las tecnológicas, el resto están en el medio y abajo están todas las startups, las unicornios, ¿no? Que son las fintech, las ecotech, las agrotech, todas las estas. Que inventan nuevos modelos. Las que inventan nuevos modelos, ¿no? Entonces, el resto de las compañías, las organizaciones están en el medio, ¿no? Y están ahí peleando, les están presionando por arriba y por abajo, ¿no? Entonces, me gustó mucho este modelo, ¿no? Que planteaba él, ¿no? Pero fíjate, yo le añado es jamón de jabugo. No es cualquier cosa, porque de primero de innovación, por decir, hacer un chiste, sí. O sea, no mates lo que te da de comer, como muy bien dice Luis. Claro. Evidentemente, lo que te está financiando la capacidad de equivocarte sí. es ese ingreso. Entonces, toda esa masa de empresas que están generando el flujo de la economía ha de estar ahí. El punto es que hay que tener suficiente visión como para ir viendo a dónde evoluciona y no dejarte aplastar por el bocadillo ni que la mantequilla haga que te desplices hacia afuera. Eso es jabugo, realmente. Entonces, yo creo que el core de la sociedad es bueno mantenerlo. Está ahí. Entonces, tienen que mirar hacia abajo, hacia arriba, a ver qué está pasando, y hacia abajo a las startups, bueno, pues para ver cómo pueden incorporar talento, incorporar a esas nuevas... Lo decía Picasso, ¿no? Pero si algo está inventado, ¿para qué lo vas a inventar? Utilízalo, pues... Josefa Solanilla tiene que ver mucho con vosotros, ¿no? Porque me acuerdo cuando ponía, me llamó mucho la atención el tema de, está muy de moda el employee engagement, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Hay que intentar enganchar a la gente, ¿no? Pero ella va más allá y dice, no llega con eso, hay que ir al employee experience, ¿no? Es decir, esto tiene que ser una experiencia de empleado, ¿no? No puede ser ya solamente que los enganchemos, sino que alguna vez que estén dentro tienen que estar... Queremos tener fans, claro, prescriptores. Claro. Sí. ¿Cómo lo estáis gestionando esto dentro en Abanca? Cuéntanos, ¿estáis ahí? ¿Cómo lo veis esto? Pues totalmente alineados, ¿no? O sea, de hecho lo que estamos explorando, cómo trasladar hacia la gestión de las personas las experiencias de lo que es el Customer Experience, ¿vale? Nosotros tenemos un modelo de engagement, o sea, nosotros ya estamos en la fase, ya tenemos modelos de medición del engagement, la verdad que nos salen muy altos, lo cual no hace que nos tengamos que descuidar, ¿no? Sí. Y tenemos... correlacionadas las dimensiones que realmente apuntan a que mantener ese engagement, ¿no? Realmente ahora mismo lo estamos trabajando con dos líneas, una más línea corporativa en función de los hallazgos de esos estudios, pues tratar de ir estableciendo políticas que permitan fortalecer ese engagement que tenemos ahora mismo, y por otro lado se trabaja mucho con las áreas, con planes de acción concretos en cada una de las áreas que identifiquen cuáles son las palancas que cada una de ellas permiten, o sea, la microgestión, porque muchas veces hay que dar autonomía a los managers. Muchas veces el engagement no está en la política que tú puedas diseñar en capital humano, sino el engagement está en que tú empoderes especialmente a los managers para que sean capaces, lo suficientemente sensibles para ver que ellos son una parte muy importante del engagement de sus colaboradores, y con las políticas que son ni más ni menos que facilitadores o herramientas a favor de los managers puedan facilitar e incrementar ese nivel de compromiso, ese nivel de fans que puedas tener dentro de la organización, ¿no? Y eso es agilidad. Sí, porque si descentralizas al final vas a llegar mucho más rápido. Al final todo lo toma descentralizado. Una definición fantástica por caso en el sentido de la vida real, ¿no? Perdona. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, es como lo vemos nosotros en la banca, ¿no? Que nos queda camino por andar, pero bueno, que tenemos identificados cuál es un camino importante, igual que el tema de la inteligencia emocional, es el autoconocimiento, ¿no? Pues una parte importante del engagement es el autoconocimiento de la organización, o sea, saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus gaps. Y a partir de ahí, nosotros estamos insistiendo cada vez más en empoderar tanto a managers como a profesionales en todos los ámbitos de gestión de personas, en el autodesarrollo por la parte de personas, pero lo que es la cultura, sobre todo empoderar a los managers, porque entendemos que depende mucho de su acción. ¿Estáis intentando hacer más líquida la organización o no? ¿Más líquida en qué sentido? Más transversal. Sí,
Bueno, transversal y que fluyan a sitios insospechados personas y ideas. Claro. Es uno de las cosas que estamos haciendo. Os comentaba antes, ¿no? La experiencia de los think tanks, que es una experiencia muy interesante. O sea, está claro que la vía del crecimiento, incluso es una vía de crecimiento y desarrollo profesional, es la rotura de los silos. Esto es, la especialización está bien, pero te encasilla. Y si en un momento dado ese cometido queda absorbido por la automatización o porque queda fuera del core del negocio de la organización, tienes el riesgo de quedarte fuera, ¿no? Entonces, estamos ahora explorando las vías de transversalidad, en principio no tanto organizativas, sino por vías de las colaboraciones sistémicas. Esto es, lo que os comentaba anteriormente. Nosotros tenemos 3 ejes estratégicos, y lo que se ha propuesto es sacar esos ejes estratégicos a través de la intranet para que la gente se apuntara a proponer un equipo para aportar soluciones, un proyecto que abordara esa solución. Y por ponerlo muy claro, tenemos un eje de transformación organizativa, hacia una organización más ágil, más sencilla, más simple. Pero ¿por qué lo vamos a decir nosotros cómo hacerlo? Que lo diga nuestra gente. Que la propia gente diga cómo se puede hacer una organización de Abanca mucho más ágil, más sencilla, más colaborativa. Tenemos otro eje estratégico que es la experiencia de cliente. Pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué incluso el área de experiencia de cliente que tenemos? Que diga la gente, incluso la gente que está en contacto con el cliente, la que diga cómo se puede mejorar esa experiencia de cliente. Incluso, ¿por qué no?, traer a clientes a participar dentro de ese proyecto. Y tenemos un eje que es de rentabilidad recurrente del capital, que va más por líneas de negocio, pero cómo podemos mejorar, pues líneas como los seguros, como la captación de fondos de inversión, etcétera, etcétera, que es más... Te preguntaba todo esto porque, bueno, al diseñar el modelo del programa de dirección de personas, ¿no?, decidimos que no apareciese ya la descripción de puestos, ¿no? Fue algo que decidimos ya, que ya no en este programa no queríamos hablar de descripción de puestos, queríamos hablar de otras cosas, ¿no? Queríamos hablar más de organizaciones líquidas, ¿no?, donde hay más transversalidad, ¿no? Nosotros queremos darle relevancia a los roles informales. De hecho, ya teníamos hace tiempo roles informales, ¿no? O sea, nosotros tenemos gerentes de proyecto que como tal no están en el descriptivo de puestos, o sea, no hay una identificación como tal. Puede ser un gerente, puede ser un coordinador, puede ser un especialista, puede ser... Tenemos dueños de procesos, que son los que cuidan de la cadena de valor end-to-end de un proceso. El owner, famoso. Sí. El owner. Empezamos a trabajar con Scrum y por lo tanto tenemos gente que son o Product Owners o son Scrum Masters dentro de eso, pero son roles informales y es verdad que empezamos a tener esos roles. Nuestro reto está en darle, como todo es el darle también un peso a esos roles, ¿no? Y darle, pues en cuanto a sistemas de recompensa, sistemas de desarrollo, sistemas de capacitación, que esos roles, aun conservando esa informalidad, pero lógicamente tengan un reconocimiento, o sea, tengan unas políticas también de capital humano asociadas, ¿no?, que permitan potenciarlos y extenderlos. Bueno, vamos a pasar al tercer bloque porque vamos. Bueno, tenemos mucho camino por andar, o sea, y decir, estos son cosas que estamos andando y lógicamente tenemos nuestras resistencias y nuestras barreras también. Vamos un poco mal de tiempo, vamos a pasar al tercer bloque, ¿no?, que habla un poco de cuáles son los nuevos entornos de trabajo, ¿no?, cuáles pueden ser los próximos nuevos entornos de trabajo en el futuro, ¿no? José Luis Zimmermann me gustó mucho lo que dice, que pensemos más en trabajo y menos en empleo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar en empleo, ¿no?, y tenemos que cambiar un poco la mirada, decir, tenemos que pensar más en trabajo, ¿no?, y aportar trabajo, ¿no?, es lo que viene a decir él, ¿no? Dice, de hecho, habla del premio Nobel de Jean Tirole y dice, la economía del bien común, habla de ella y dice, cotización en función de ingresos, coberturas por otras empresas. Volvemos otra vez a que gente que aporta trabajo y que pueda tener incluso cotización, lo que está reclamando mucha gente. Volvemos un poco al tema de los autónomos, ¿no? Es decir, ¿por qué no podemos cotizar en función de lo que ingresamos, lo que facturamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener unas cuotas tan establecidas, ¿no? Y esto lo comenta él, ¿no? Son nuevos modelos, ¿no? Nuevos modelos. Es un nuevo modelo y además yo creo que él toca mucho el concepto de trabajo, ¿no? De ese cambio estructural en la cabeza de que el trabajo no es algo que yo tengo que hacer, me guste o no me guste, intento elegir algo donde me paguen lo mejor posible y trabaje las menos horas que pueda, sino que es algo que como aporto valor a la sociedad, darle sentido y buscar tu propósito, que no estamos... Cuando hablamos esto de buscar el sentido, el propósito, parece aquí el quien me ha robado mi queso y la americanada de, bueno, estoy a tanto propósito, tanto Mr. Wonderful. No, pero realmente si aprendes a entender qué es lo que mejor haces y encuentras un lugar en el que lo puedas hacer, eres mucho más feliz. Entonces se trata de que convirtamos el trabajo no en lo de en un entorno que no vaya, pero viene a cuentos graciosos, no voy a decir en qué empresa, pero en un focus que estamos analizando un tema, uno decía, a ver si tú te crees que te levantas por la mañana con 20 años y dices voy a ser director de banco.
director de oficina, con la presión que es, y acabas ahí pues porque acabas y bueno, pues luego lo haces y te gusta y te da pasta, pero vamos, como diciendo, a ver si te crees que es mi vocación en la vida, ¿no? Entonces, oye, que tu vocación, ¿por qué no va a ser director de una oficina, ser su vocación en la vida? El decir, es que en vez de tener a mi jefe presionándome y a la abuela que la convenzo de que le voy a poner la aplicación y le voy a calzar un seguro a nada que se descuide, es como, es que estoy gestionando la vida de la gente que tengo alrededor y me va a adorar porque en función de sus necesidades de gasto, de sus hijos, de no sé qué de tal, le voy a decir, oye, mira, esto es lo que tienes que hacer con tu vida financiera. Eso es un valor brutal, es que se convierte en tu líder espiritual, un individuo así. No es el que cada vez que entras por la puerta te dice que tengo una cosa que te voy a contar y dices, claro, entonces cambia el concepto muchísimo, pero a mí me parece que se puede aportar un valor porque no te hace ilusión, ¿no? Entonces es eso, es cambiar tengo que tener un trabajo que me dé la mayor cantidad de pasta posible. Un ejemplo muy doloroso. ¿Por qué no? O sea, hablamos de Finlandia, de los maestros. No digo que sean los desechos de la sociedad, ni muchísimo menos, pero el porcentaje de gente que elige ser maestro porque no le ha dado la nota para más o porque tienes 2 meses de vacaciones y la jornada intensiva famosa de a las 2 me piro y trabajo menos, que yo tengo un niño pequeño, estoy en el AMPA, estoy muy metida en esas historias, hombre, es que lo que habría que hacer es que el 13,5 que piden para hacer física y matemáticas fuera para los profesores y que quien enseñe sea porque le apasiona enseñar, no porque piensa que tiene un sueldo fijo y va a ganar menos y va a trabajar poco, ¿me explico? Sí. Que no digo, insisto, con todo el respeto del mundo, que hay maestros maravillosos, pero viremos eso, o sea, hagamos que la gente sea motivada y al que le guste enseñar que enseñe y el que no, pues seguro que hay una cosa que le gusta hacer que la encuentre, ¿no? Que el trabajo sea algo que forme parte de tu vida de manera rica, ¿no? ¿Tú qué opinas? Hablaste muy deprisa. Ya. Ella no nos pilló, ¿no? The problem in Spain with teachers is not the best people in the society. To pass on to the next generation. Podéis interrumpir cuando queráis, y levantar la mano y decirnos lo que queráis, porque se trata de que sea un debate de ambas partes. Estamos así, además. Estamos así no estamos en formato Chester, deberíamos estar en formato Chester y sería más fácil, pero por favor, interrumpirnos. No, yo creo que por ahí... Yo quería preguntaros, porque empezaste hablando del cambio de paradigma, ¿no? De la revolución, del cambio en el que estamos, que se está cambiando todo. Hablaste de la revolución industrial, sí. Los cambios antes eran como más eran radicales, se producían y luego había una estabilidad, o sea, hasta que venía otro cambio y duraban años, ¿no? Sí. Con lo cual uno podía pasarlo mal en esos momentos de cambio, pero luego más o menos no podía ya entender el mundo, ¿no? Y ahora también se ha hablado de que hay que reinventarse continuamente, no de potencializar, el futuro lo tengo que hacer yo. Entonces, lo que viene es un cambio de paradigma que nos va a llevar a una estabilidad, o esto va a ser una revolución permanente. Es decir, vamos a vivir en la revolución industrial y no va a haber nunca un paradigma nuevo, sino que los paradigmas se van a cambiar cada año. Porque entonces va a ser muy complicado. Ya no vale la pena pensar, ya no vale la pena decidir. Esa es la ansiedad. ¿Qué va a pasar dentro de 2 años? Porque total, dentro de 2 años voy a tener que volver a pensar. Sí. Sí, de hecho hay cosas en el libro, no sé si has leído, que hay gente que dice que no va a dar tiempo a formarse, no va a dar tiempo a entender, claro. Que da tiempo a formarse mínimamente. Y los especialistas van a ser gente que sepa muy poco, pero que se mete a hacer cosas, ¿no? Porque como va tan rápido todo, no da tiempo a cambiar, ¿no? Yo creo que, a ver, por lo menos hablo de lo que sé de nuestro sector, pero yo creo que también aplica a otros sectores, ¿no? Yo creo que hay que combinar más cosas, yo lo decía antes, ¿no? Por un lado sí que va a haber un requisito de especialización y de hecho nosotros ahora es que pedimos una certificación de capacidades para poder ejercer la profesión y por lo tanto es un requisito de acceso incluso a la profesión, pero qué duda cabe que en las competencias blandas que hablamos tan pomposamente la gente de capital humano, esto es... Los soft skills, ¿no? Efectivamente, lo que no son los conocimientos técnicos, sino que es un tema que se trabaja muy mal en la educación española, que es la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación oratoria, la negociación, la resiliencia, la resistencia a la frustración, esto es, cosas que luego te permiten adaptarte, van a ser también fundamentales, porque son los que te permitirán, y luego la capacidad de aprendizaje, que es una capacidad fundamental, no quiere decir, o sea, yo hablaría incluso de la curiosidad, ¿no? De que tú seas persona curiosa, que estés en el mundo, que sepas por dónde van las cosas y que veas en un momento dado, oye, pues a mí me interesaría también aprender de esto. ¿Por qué? Porque veo que a lo mejor las cosas van por aquí. Los que siempre creímos que éramos así y que más o menos teníamos esa percepción de que veíamos un poquito con
era más estable. Entonces Sí. podías acertar o no, pero más o menos nada, pues mira, no fueron por aquí, pero fueron por aquí. En cambio, si ahora vivimos este mundo tan rápido... Sí, la visión se acorta. O sea, la visión de lo que hay certidumbre se acorta, es cierto. Claro, aunque acertaste y el mundo fue por donde tú pensabas, pero fue durante... Tienes que tomar decisiones de actualización más rápido. Antes tu decisión de actualización te podía durar 5 años, ahora tu decisión de actualización tienes que mirarla pues, en un entorno más corto, sí. Pero eso si va al infinito es brutal. Sí, No, bueno, cuando hay una cierta capacidad humana también. Cuando hicimos esta sesión en Madrid, la gran conclusión, que además había 8 o 10 de los autores que estaban y un foro, teníamos 250 personas hirviendo allí, la gran conclusión fue, ¿cuál es el future of qué? Nadie sabe qué. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que la exponencialidad de los cambios, exponencial quiere decir que antes había cambios así y que ahora es así y que no va a parar. Y que no va a parar porque la tecnología va a hacer que todo esto va a desaparecer el paradigma de la política, de la sociedad, de la estructura y llegaremos a otro paradigma. ¿A qué velocidad? No lo sabemos. Todo el mundo decía, la conclusión es que esto va a cambiar muy rápido y cada vez más rápido. Que no quiere decir que sea un tsunami que nos arrolle. Quiere decir que nuestro modo de percepción tiene que cambiar para no sentirnos arrollados. Y no puedes ser experto en todo, no puedes estar... Exacto. Bueno, pero es el equilibrio, ¿no? Habrá unas personas que sean capaces a lo mejor de tener esa capacidad de levantarse, pero mucha gente no podrá hacerlo, ¿no? Just a few words. I think as human beings, if I've understood, thank you, Lewis, correctly, I think we face an existential crisis, right? Whatever we choose to do next is going to be really, really important. We're on the brink of a sociological and ecological crisis. It's adapt to something better or revolutionize into something that works, or I don't think there is another answer. So when it comes to how we adapt technology to work, for me it's like, does this answer some of the big questions? And I kind of simplify it down to that. I don't know if I've taken it too big, but I think the technological crisis is linked into an existential crisis. What do we do next? Una cosa que dices tú, que Claro. la adaptación al cambio. Hablar más alto porque si no nos oirán vuestros Una cosa compañeros. que dijo ahora Sofía, Sí. que es la adaptación al cambio, yo creo que es súper importante, me lo dijo Luis. Pero yo también quería hacer una reflexión. Hay personas que es imposible que se adapten al cambio. Luego también quería hacer otra reflexión. La tecnología es perversa también. Si trabajamos, por ejemplo, a sociedad, a una voz corporativa, como puede ser este señor, que cada 3 meses es mejor el cambio. Por lo ¿Cómo? cual, hoy somos expertos Sí. en una web, Que cambia cada Sí. 3 meses. pasan 3 meses y somos completamente ignorantes. Totalmente. Ya no sabemos hacer el trabajo que tienen. Entonces tenemos que adaptarnos. Y luego, las personas que no se dan a adaptar a estas nuevas tecnologías, Ujú. porque ahora los niños tienen ordenadores en el colegio, como en otros países, por ejemplo en Francia, que tienen el tablero en los interactivo, tienen una pizarra interactiva. Pero la generación de nuestros padres fue a la escuela y escribió una pizarra. Parece mentira, pero eso pasó en España. ¿Qué va a pasar con la gente? Yo creo que de verdad menospreciamos la capacidad de adaptación y aprendizaje de la gente, ¿eh? Mi padre, que es de esa generación, que es nació en el 36, seguramente aprendió como comentabas, a través pues los cuadernos. Mi padre tiene una caligrafía perfecta que yo admiro, que yo nunca adquirí, ¿no? Porque era de los que escribían esa caligrafía tan extraordinaria con aquellos cuadernos y demás. Pero es un hombre que hace transacciones por internet a través de banca, juega los sudokus, hace todo, se interactúa a través de tal. Y mi padre es del 36, pues tiene 80 y va a cumplir 82 años este Hay año. mucho friki octogenario. No, pero quiero decir que yo creo que menospreciamos incluso la capacidad que tenemos las personas de aprender y de podernos adaptar. Es cierto que yo creo que es más de resistencia muchas veces que de capacidad en sí. La gente a veces que se niega. Nadie ha muerto de tecnología, se aprende. Yo le doy mi felicitación a su padre, a su sombra, pero yo veo otra realidad, que van a la oficina bancaria, la señora Sí, somos conscientes. ¿verdad? Con su libreta y... Las transacciones Totalmente. bancarias no las hacen personas mayores. Su padre es una excepción en el mundo, creo yo. No, hombre, tampoco tanto. Hay de todo.
Nuestra experiencia nos dice que ha habido mucha gente, hay un porcentaje de gente que no se adapta, efectivamente. Está Bien. habiendo muchos problemas relacionarse con la administración. Ahora la administración es electrónica. Sí, sí o sí. No. Muchísimos problemas allá a nivel de empresa, que hay que hacer más trámites o hacer más electrónicos. Que hay personas que quedan excluidas. Eso no lo conocíamos. Se va a provocar los marginales, las personas marginadas tecnológicamente. Pero estoy de acuerdo con Luis en que son pocos. Y solo hago una apreciación. La tecnología no es perversa. El uso que los humanos hacemos de la tecnología es lo perverso. Porque los perversos somos nosotros. Yo creo que las personas siempre han tenido gran capacidad de adaptación. Eso estoy seguro. Lo que pasa, yo iba un poco con la idea esa de, bueno, de lo exponencial y de lo que realmente que va así. Pero ahora, por ejemplo, en este momento, casi, bueno, y ojalá, bueno, soy optimista en eso, pero casi en un vírame la mano, nos echan abajo todo el desarrollo europeo. La mejor creación que ha producido la historia en el mundo, y entonces, bueno, pues ¿por qué? Porque te viene un señor muy conservador en Alemania, y le pone a Merkel, que realmente es la conductora de todo esto, en un brete. Y entonces hay que empezar a hacer una serie de equilibrios por un tema, bueno, que es importante y se las trae, que es el de la inmigración, etc. Entonces, quiero decir que si ojalá toda esta revolución tecnológica, este cambio de paradigma y tal, nos hiciese felices, o sea, nos garantizase aquella utopía de que pudiésemos al final hacer lo que quisiésemos en la vida, y a uno que le guste pescar, pues que pesque por todo el mundo, y al otro hacer deporte, y al otro tal, y que trabajen las máquinas para nosotros. Eso sería, y realmente eso ya está escrito, ya está dicho, y realmente creo que es a lo que debemos ir, de lo que estamos hablando. Ahora, el problema es que muchas veces nos levantan con estos sobresaltos. Es el tsunami. Es el tsunami, cómo los claro. gerenciamos, ¿no? Generalmente las organizaciones y las organizaciones políticas van por detrás de los cambios sociales y de los cambios económicos, ¿no? Respondiendo un poco a lo de atrás, que yo me gustaría decir que el cambio, quizás el modelo educativo, como decía antes Luis, es un modelo educativo estable. O sea, nos han educado, y nuestro formato educativo era un formato para una vida estable, para una vida, o sea, yo te voy a hacer dentista y tú vas a trabajar de dentista toda tu vida. De grandes verdades, ¿no? O yo te voy a hacer abogado y vas a ser abogado, un despacho de abogados durante toda tu vida y te vas a jubilar siendo abogado, ¿no? O te vas a hacer director de personas y vas a entrar en una gran compañía y te vas a jubilar en esa compañía, ¿no? Eso todavía era la realidad de hace no tanto tiempo. Esa educación, en el cambio, yo siempre he pensado que estaba mal planteado. Que a lo mejor nos tenía que educar más en el cambio, más que en la estabilidad. En vez de educarnos en la estabilidad, educarnos en el cambio. El tema del cambio es algo que nos vienen hablando de él desde hace ya no sé cuánto tiempo. En los programas de las grandes escuelas de negocios, la gestión del cambio, ¿no? Eran las grandes asignaturas, ¿no? Y ahora sí que estamos ya en el cambio permanente. Y no va a haber estabilidad, posiblemente. Y tenemos que aprender a gestionar nuestra carrera profesional, nuestra vida en el cambio permanente. Que es mucho más... genera mucho más ansiedad, por supuesto, porque el cambio genera ansiedad. Porque lo que buscamos es la estabilidad. Y siempre que hay cambio, nos agobiamos. Pero tenemos que pensar que es una dinámica en la que vamos a entrar y que va a ser así constante. Y que a lo mejor tenemos que pensar que tenemos que vivir en el cambio permanente. Ya vivíamos cierto cambio. Tú ya, si eras médico, tenías la frustración de renovarte, aprender, o sea, la medicina evolucionaba. Pero eran procesos más largos. Pero a lo que voy es a que lo que explicaba ella, que yo ya no voy a estar en una empresa donde me voy a seguir moviéndome por proyectos y trabajar por proyectos y a lo mejor como freelance, colaborar pero claro, yo tendré que aportar unos conocimientos. Pero esos conocimientos van a ser también cambiables, es decir, entonces ya no es un tema de formación, es decir, porque yo, ¿qué voy a estar estudiando para dentro de 2 años? Si no lo sé, es decir, esa formación ya no es el problema que la tenga que hacer. Es que ¿quién me va a decir a mí? ¿O cómo voy a saber yo? Es que a lo mejor vas a participar en un proyecto que te da esa experiencia.
o ese conocimiento. Es que, O sí o no. yo creo que es más una cuestión de capacidad y de habilidades que de conocimiento. Conocimiento lo vas a tener. Yo soy licenciado en Derecho, no he ejercido como abogado en mi vida. Me licencié en Derecho hace 14 años y me dedico al marketing digital y al desarrollo de negocio y a la parte más comercial, si quieres verlo de una forma más tradicional. Y sí, me he ido adaptando, ya no digo al cambio, sino a la incertidumbre, porque yo creo que la palabra no es cambio, es ahora incertidumbre, ya directamente, pero cambios, y más, imagínate, en el ámbito del marketing digital, que cada 3 meses nos cambian todas las reglas. Estaba leyendo antes que Google acaba de cambiar todo el universo AdWords y ahora se llama no sé qué. ¿Qué hago yo con mis clases que doy sobre Google AdWords cada poco tiempo? Pues no me queda otra que este fin de semana pues leer, estudiar, hacer pruebas, para reformar toda mi know-how, entre comillas, y poder aportar también ese valor. Y yo creo que yo no aporto por mis conocimientos. En los proyectos en los que estoy aporto pues, por cosas como la creatividad, por la capacidad de conectar pues insights y cosas. Solucionar problemas. Tu visión. Son Manejar personas, interactuar con personas. Eso siempre lo hubo. Eso siempre lo hubo. Había el director de orquesta y había el músico. Pero yo creo que había personas que aportaban solo conocimiento, solamente. Así que a lo mejor tenía que haber. Sí. No todo el mundo puede aportar esa especie de. Pero porque, alguien también era el que. porque el sistema tampoco nos ha habilitado para eso. Claro, pero a mí lo que me preocupa es pensar que todos tenemos que ser No, así. todos no. Claro, No, pero es que tampoco. si algo nos está planteando el paradigma, lo que estamos hablando aquí es eso, es decir, ¿va a seguir habiendo lo otro o lo otro va a desaparecer? Va a ser Hay una autora. Lo que quiero decir es que, a ver, yo soy arquitecto. Como arquitecto tú también tienes que evolucionar y cambiar. Evidentemente la tecnología cambia y tú tienes que aprender. Pero parece que a lo que vamos es que tú vas a hacer lo mismo que hacías, pero como que ya no vas a tener esa estabilidad, sino que te vas a tener que andar lanzando por ahí y adaptándote a las nuevas situaciones. Pero realmente, ¿por qué no puede haber? Va a haber un paradigma que más o menos eso te lo guíe de alguna manera, aunque no sea una empresa. Pero Sí. Luis también lo decía antes, es decir, hay determinadas profesiones, determinados sectores que por cuestiones organizativas, regulatorias, de 1000 ámbitos, que no van a sufrir tanto ese cambio, esa incertidumbre. Estáis introduciendo, estáis metiéndonos en el tercer punto, en el último punto ya de las personas, ¿no? Porque ¿qué ocurre con las personas en el futuro, ¿no? Y aquí hay una escritora, una de las que escriben en el libro, María Calvo, dice: el trabajo del futuro, ¿qué personas lo impulsarán, ¿no? Y ella dice: 1, capacidad para aprender. 2, especialización unida a visión global. 3, tomar decisiones, porque es muy difícil tomar decisiones con tanta información, ¿no? Y tenemos que empezar a aprender a localizar la información que nos hace falta y arriesgarnos a tomar decisiones. 4, habilidad para el networking y capacidad de influencia, influencers, es decir. Y 5, muy conectado al cliente. Fíjate las 5 cuestiones que ella plantea, ¿no? Que tienen que ver un poco, no con decirte, oye, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que intentar tener una alta capacidad de aprendizaje, es decir, estar atento, y estar atento sobre todo a todo el mundo digital, especializarte en algo de una manera más o menos coherente, alineada con lo que a ti te apetece hacer, pero con una visión global, no perder nunca la visión global, ¿no? Tomar decisiones, evidentemente, tienes capacidad de interrelacionarte y influir en el resto, redes sociales, esto que estamos haciendo hoy aquí, venir aquí, comunicar, hablar, poner en común, ¿no? Y luego muy conectado a tu cliente. Yo lo que creo, perdona, es que estamos como muy instaurados en la cultura del miedo. Es una de las cosas que yo creo que tenemos que romper claramente, y eso, desde mi punto de vista, como se rompe con confianza. O sea,
Yo sinceramente no tengo miedo a que mi empresa me eche mañana, porque yo puedo aportar en muchos otros sitios. Sí. Y yo creo que ese miedo y esa falta de confianza que tenemos los ocupados en los años 70 y 80, pues por lo que sea, porque nos educaron así. Sí. Claro. Sí. nos bloquea muchas veces y nos impide ir hacia, bueno, abrazar el cambio, ¿no? que es precisamente de lo que se trata. Hasta disfrutar. Hasta disfrutar con el cambio. Yo creo que es bueno y que la sociedad evoluciona hacia mejor. Obviamente hay cosas muy mejorables, pero yo creo que vivimos mejor ahora que hace 30 años, que sinceramente creo que mis hijas adolescentes van a vivir mejor que yo. A lo mejor no de la misma manera, a lo mejor no tienen el dinero que puedo tener yo ahora, pero yo creo que van a vivir mejor que yo realmente. Y yo creo que tenemos que trabajar mucho todos a nivel personal el tema de la confianza. Que tiene que ver con el tema también un poco de la... Habla una de las autoras del tema que está tan bueno, de moda, la felicidad en el trabajo, ¿no? La felicidad de las personas. Es decir, esa confianza que tiene que ver, porque sí que se vive mucho mejor, pero parece que las cuotas de felicidad, los niveles de felicidad, es curioso, porque los estudios en Estados Unidos demuestran que el nivel de vida es mucho más alto, pero el nivel de felicidad es más bajo. Entonces están intentando investigar qué está pasando. ¿Por qué vivimos mejor? ¿Por qué tenemos más calidad de vida, pero somos más infelices? ¿No? Y tiene que ver con esto de la confianza, ¿no? Es muy difícil porque tenemos que romper con la forma en la que hemos sido educados. Pero yo creo que las generaciones que vienen detrás, y nosotros en la escuela, yo también soy profe aquí, y hace mucho tiempo vinculado como colaborador en IESIDE, y lo ves, yo era en un tiempo product manager del grado, nada. Entonces, claro, tú ves de 12 años que empecé a vender el grado en los coles a hoy, y los alumnos que entran en el grado no tienen nada que ver con los de hace 12 años, y ahora mismo las necesidades que tienen, las inquietudes, la forma de verlo, de pensarlo, de dónde quieren acabar. Obviamente sigue habiendo gente que quiere ser funcionario y tener ese de 8 a 3 y las vidas solucionadas y tranquilidad. Pero también ves otra gente que, no valora tanto el dinero como lo valorábamos nosotros. Es decir, ya la figura del tiburón de Wall Street de los 90 y demás, eso está desterrado. Oye, es un paso muy grande. Yo cuando hice el máster en la escuela, eso era lo que tocaba. Lo que se vendía. Joder, era, oye, ser un triunfador. Ayudó que Mario Conde fallase. Trabajar mucho para ganar más, para tener más, ¿para qué? ¿No? Que fue el cataclac. ¿Para qué? Si no tenías tiempo para disfrutar del coche, de los viajes. A morirte de un infarto. Entonces, ha habido una regresión, obviamente. Mario Conde, la crisis, mil cosas. Y ahora hablas con los chavales de 18, 19 años y no le puedes llevar la contraria, no le puedes decir que no. Porque ellos han vivido, muchos de ellos en su casa, que con ese modelo de trabaja mucho, que vas a subir en la organización, que vas a ganar más pasta, que vas a tener tal, eso no olvida. Ha resultado un fiasco. Entonces ellos lo han vivido en casa con sus padres. ¿Cómo le convences de eso? No, ellos te dicen, oye, yo prefiero no ganar 3.000 pavos al mes, pero joder, tener, oye, 1.200, 1.500, lo que sea, da igual, no pongamos cifras porque distorsiona, pero poder disfrutar de mi vida, disfrutar de mis viajes, de trabajar en un sitio que me aporta, que me gusta, que me enriquece, o incluso trabajar media jornada, o incluso trabajar como Sofía, por el mundo adelante. Claro, el caso de Sofía es extremo, total. No, es muy extremo. Bueno, hay muchas personas como sí, hay muchas personas como sí. tú, pero en España es el extremo. Sí. Es decir, ser nómada digital y plantearse, bueno, ¿y estos 3 meses de mi vida dónde voy a trabajar? No. Incluso a mí, que soy así medio friki, medio innovador y demás, digo, cuidado, que hay que... Quiero seguir en vivo. Es que dices, sí, me encantaría, sí. Ya, pero... y cuando vuelva, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues nada, bueno, te metes en otra rueda. Lógicamente, Sofía llegará a un punto que dirá, oye...
Bueno, ella vive en un ecosistema que le permite volver y incorporarse al ecosistema sin ningún problema. Pero todos podemos vivir en eso. Sí, es cierto, sí. Salvo que... Quizás nosotros vamos a otro ritmo diferente. Claro, salvo que nos hayan educado, que es esto, nos han educado en que, no, filliño, un trabajo fijo para toda la vida. Bueno, joder, yo estudié en la escuela cuando era de la caja aún, entonces trabajar en la caja era como ser funcionario. O robabas o te quedabas ahí para toda la vida. Joder, bueno, ahora también el sector financiero, que era lo más tradicional del mundo, está evolucionando. Entonces, claro, cambio. Yo creo que ya no es ni cambio, es incertidumbre. Porque pasado mañana... Bueno, pero eso es cierto, es un tema de valores. Ya hasta que entré en Fox Eyes hace 2 años, estuve un par de años de CEO de una empresa de desarrollo de aplicaciones para universidades y tal. Tenía un equipo de 14 chavales, porque tenían entre 22 y 27 años. Y la que tenía prisa por irse porque tenía un niño pequeño no era yo. Uno corría, otro hacía teatro, otro hacía alpino y otro había quedado con su novia. Y la gente trabajaban súper bien, era gente muy entregada, si había una historia todos estábamos hasta la hora que hiciera falta, pero ellos es como, perdona, es que a las 6 acaba el horario de trabajo, entonces haces un esfuerzo, no es que de repente se conviertan en tal, pero que la gente de repente, no somos las madres con niños los que tenemos prisa en la vida y los individuos a despreciar, no, es que resulta que los jóvenes ahora quieren hacer lo que les da la gana con su tiempo, y es su tiempo, y uno se va al gimnasio, otro hace no sé qué, y otro el pino con las orejas, o tiene un hobby, pero tienen hobbies y tienen vida, y todo lo que no les permita tener vida, no es vida. ¿Para qué quiero ser como mi padre, que está gordo, calvo y le da un infarto? ¡Qué horror! O sea, es ¡qué horror! Entonces, a lo mejor tus hijas no tienen tanto dinero como tú, pero es que a lo mejor no necesitan tanto dinero como tú, o sí, pero la realidad es que el nuevo modelo a lo mejor no es lo de acumula, trabaja, claro. Bueno, o el mío, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta, Sofía. Claro. ¿Crees que la forma de vida que tienes ahora la vas a mantener siempre a lo largo de toda tu vida? Do you think you're going to live as you live now forever? Yeah, It's a very good question. I think I am... a lot of people my age, we went to university, and we were said, when you come out of university, you'll have a great job and you can do whatever you want. And so I did that for a few years, and then was like, now what? What is this? It is this what success looks like? And I'm coming off like a treadmill. Does that make sense? And falling off the edge. And then thinking, there is more. And I think what I'm looking for by moving around is community. And in suburban southeast England, not much community, very individualist. I wouldn't even know my neighbour, yeah? So I'm looking around to meet different people, to break my echo chamber. Does that make sense? Like, and to hear different voices and different stories and different ways of living. There is not only one way of living. There are many ways of living. Except if you live in London, you're like, well, you need like a 6-figure salary, you need to be in the best suit, you need, you know, and it's like, actually, when you step outside, you realize there is so much more. And maybe it's different in Vigo or in Spain, I'm not sure. But so yeah, for the last 3 years, we have been looking, we're still looking. But I think for me, my work has to matter. So I'm on a journey to work out what matters and is useful to the world and motivates me. And maybe that will bring me home one day. But I'll be home because I know why I'm there. Does that make sense? No sé si, una aclaración conceptual, la red de Impact Hub no es un coworking donde, joder, como no puedo pagarme un alquiler, qué faena, me voy a un sitio de coworking y aquí tengo una mesilla porque estoy chungo de pasta. No, es un concepto muy diferente. De hecho, en Piamonte, donde nosotros estamos ahora, Fox Eyes instalados, que somos 4 personas en Madrid, el resto están todos en Barcelona, pero todo el resto del equipo, yo no quiero irme de ahí a una oficina, porque la conexión, el compartir ideas, la cantidad de, cada vez que me cruzo con Gonzalo de Malt, se me ha ocurrido, te voy a conectar con este, con el otro. Entonces es el mundo de el win-win, y es la mentalidad de, no es que haya inteligencia colectiva y que cada rato estamos allí, pero de repente es como, necesito un desarrollador, fulanito, menganito, necesitaría tal, necesito un experto de Big Data, habla con tal. Entonces de repente es una comunidad muy inteligente, muy interesante, de gente con maneras de trabajar y de vivir, y Hub tiene 88...
104 ha crecido desde... Es que un chiste es que yo digo que yo formo parte de la decoración del hub, me autodefino en plan broma, porque llevo los últimos 5 años de mi vida, he estado en hub circunstancialmente y no he estado en las mismas empresas. Entonces me hace gracia porque yo iré inaugurando todos los hubs y empecé en una empresa que se llama The Update trabajando innovación en mobile, después fui CEO de una empresa de mobile porque en la network al final las cosas ocurren y te vas cambiando de una cosa a otra y acabé en Fox Eyes por Antonio, que es el director del hub. Entonces al final son ecosistemas que te alimentan, no es lo de tengo una mesilla y ya está, sino que es un ecosistema donde ocurren cosas, no solo nos tomamos el wind down, el vino juntos y charlamos. Como es el claim de hub, es viviendo en el mundo, cosas que suceden, cosas que suceden. Traveling the world for 3 years, if I contact a hub and say, hey, I'm coming into Singapore, I'm coming into Kuala Lumpur, I'm coming into LA, I'm coming into Mexico City, and they're like, great, can't wait to see you, come meet the host, we'll have a cup of coffee, who do you need to talk with, why are you here, they introduce to the ecosystem. To move around and not be based anywhere, but have a friend or a warm welcome has been phenomenal, and I'm really grateful that the Impact Hub network has helped keep me grounded even when I move around quite a lot. Estés hablando de esto, me recordaba a uno de los autores que dice conectar el trabajo con el propósito, y hablaba de Joseph Campbell, ¿no? Y hablaba del modelo del aldeano o el héroe, ¿no? Y decía que proponía salir de la aldea, pero salir de la aldea es difícil, ¿no? Y hay que convertirse en un héroe, ¿no? Y dice, este viaje tiene un precio, ¿no? Tiene un precio salir de la aldea, ¿no? Que es enfrentarse a todos tus demonios, a todos tus miedos, la sensación de soledad, la duda, el rechazo de otros aldeanos que les das envidia y dicen que te vas a equivocar. Es decir, todo esto es el formato de conectar con tu propósito, ¿no? Con lo que tú quieres realmente hacer. Que yo creo que en Sofía, escuchándola hablar, sí que tengo la sensación de que está conectada con su propósito, que ella está haciendo lo que quiere hacer. ¿Qué pasa? Seguramente que tendrá momentos donde tiene que enfrentarse a todos estos miedos, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Y la gestión del cambio también es esto, en el fondo. En el fondo es salirte de tu zona de confort y enfrentarte a todos estos miedos. Es decir, bueno, ¿cómo voy a conseguir vivir en esta vorágine de cambio, ¿no? Bueno, son las 8:25. ¿Una pregunta ahí? Por supuesto. Sí. Sobre como una persona joven se ve en el mundo y creo que, y como lo hablan, es que ya lo tiene como en vena, ya sabe que tiene que cambiar, ya sabe que lo tiene. Yo soy una persona joven, pero este tipo de charlas todavía me dejan impactada, me dejan como con esa incertidumbre de la que hablamos. Y de pronto, no sé, una cosa que podríamos sacar también de acá es que no solo pensemos que las personas con ya cierta madurez van a tener esos miedos y esa incertidumbre. También las personas jóvenes pueden tener esas incertidumbres y bueno, estamos haciendo algo al respecto. Como decía, yo me siento como ese aldeano que bueno, estoy acá realizando un máster fuera de mi país y ya he enfrentado ciertas situaciones de cambio que me han hecho crecer y me faltan muchas, y ese miedo que tenemos hacia las decisiones, sobre todo ahora, como bueno, ya terminé unos estudios y voy a hacer un trabajo, pero bueno, ese trabajo me va a cambiar en un año, me va a cambiar en otro, ¿qué voy a hacer? Porque pienso que todavía, y soy una persona joven, pero alcancé, creo que hasta, no sé si, porque pues en Colombia todavía lo tenemos así, a tener ese concepto de estar en un empleo, de trabajar ahí y ser profesional toda tu vida. Y acá me vine a dar cuenta de todo este cambio que estamos teniendo. Entonces, como si digamos, si yo no hubiera estado aquí, me hubiera demorado mucho en conocer esto, como estos países o este grupo de gente que todavía se le va a demorar mucho en llegar a esta información, va a ser partícipe de este cambio. ¿Qué podemos, digamos, esperar de toda esta población que todavía le falta mucho tiempo para conocer todo esto que es, digamos, lo que estamos haciendo acá, pero pues de 10 años? Yo creo que tocas un buen punto en ese sentido, y yo creo que todavía permanece en las sociedades latinas. Yo creo que es muy típico de nuestras sociedades, y es que
esa educación que tenemos, o sea, realmente nos educan para ese tipo de programación. Incluso lo que estás diciendo es que tenemos esa programación y esa programación es la que provoca ese miedo luego a cambiarlo, ¿no? Y es normal que tengas ese anclaje a esos retos que se ponen por delante. Por ejemplo, las mentalidades anglosajonas son muy dadas a: terminas la carrera, vete por ahí un año, haz lo que sea, experimenta, vive, tropiézate, cáete. Y me parece excelente lo que es tu caso, o sea, tu caso que te has ido a estudiar fuera, o sea, me parece pues es un primer paso, o sea, experimenta, prueba, abre tu mente al mundo. Lamentablemente, por ejemplo, en España, todas las estadísticas dicen, pues el sentimiento de que la gente se aferra al hogar, los jóvenes se aferran al hogar hasta muy entrada ya hasta los 30, tantos años. Yo creo que aparte de ahí los padres, yo creo que hay que cambiar la mentalidad, es que hay que empujarles fuera. Mira, chico, vete. Búscate la vida. No sé si conocéis a Alejandra Mostero, imagino que sí que la conocéis. Me encanta la mujer, dice: es que yo a mis hijos, a mis dos y tal, es que les echo, o sea, fuera, donde quieras, venga, elige tu proyecto, tal, pero fuera. Equivócate, aunque sea, equivócate. Es el momento, además, de equivocarse. Bueno, especialmente Colombia tiene un hub tecnológico de innovación brutal en Medellín y hay un movimiento interesantísimo ahí. No voy a valorar política, pero bueno, pues los gobiernos tienen que provocar eso junto a las empresas y hacer que cale en la sociedad esa necesidad de cambio. Las familias, que asuman eso, las familias. Claro. Yo creo que en algunas cuestiones hay determinados países de Latinoamérica que están avanzando muy deprisa, incluso más deprisa que algún país europeo, ¿eh? Es decir, yo creo que hay una evolución rápida, ¿no? Es decir, yo no sé, te referías a eso, ¿qué pasa con esta gente que está en estos países que tienen que darse cuenta de que esto está sucediendo, ¿no? ¿Cómo los avisamos de que esto está sucediendo, ¿no? Serio, sí. ¿Qué les decimos, ¿no? ¿Cómo se lo contamos a ellos, ¿no? Sí, sé que hay muchos procesos de innovación y tanto como los podemos trabajar acá también en Colombia. Sí. Bueno, no puntualmente, no conozco el nombre, pero sí sé que hay mucha innovación ahora en el país. Muchísimo. En las grandes ciudades. Y creo que pasa acá también. En las grandes ciudades se va a ver mucho más. Sí. Sin embargo, siguen habiendo personas que todavía siguen como con ese modelo y cuando uno va a ver la relación de cantidades son muchas más. Eso por un lado, y por el otro lado que no digamos que enfocamos esta transición de adaptación al cambio a las generaciones más maduras, sino que también entendamos que las más jóvenes podemos todavía tener esa ansiedad hacia ese cambio y que pues sí puede que estemos más propensos a coger ese cambio con mejor facilidad, pero también hay que trabajarlo. Eso es la teoría esta de los early adopters, ¿sabes? Es decir, tiene que haber un porcentaje de early adopters para que luego el resto de la campana de Gauss, el resto de los vayan cambiando el modelo, ¿sabes? Pero yo creo que cada vez es más, es decir, cada vez hay más early adopters es decir, es un proceso que es imparable, ¿no? Y la gente de esto sí se está dando cuenta, ¿no? De que esto no hay manera de pararlo, ¿no? A pesar de que hay gente que está interesada en hacerlo vendiendo mensajes que yo creo que no son reales, ¿no? Hablábamos antes del populismo, los políticos populistas que se mueven muy bien en esa indefinición, en esa venta de ese mensaje que tendrá una duración y tendrá un cambio, porque llegará el momento en que no tendrá resultado, ¿no? Pero es un problema serio, o sea, la verdad que nos encontramos también con gente joven, incluso en el banco, que no quiere irse mucho más allá de su ámbito, o sea, quiere su puesto de trabajo cerquita de casa. Cerquita de casa. Sí. Es un problema. Sí. Es un problema que tenemos que entre todos movilizar, es un problema educativo, es un problema de sociedad, es un problema de familia. Que está muy en la familia, porque yo tengo amigas que tienen niños de 20 años que se han gastado una pasta en que sean bilingües y en que estén por ahí, y que los tíos no se quieren hacer una beca a un país fuera de, es que en España sigue muy bien, pues alma de Dios, vete 3 o 4 años, date una vuelta y luego vuelves y busca, pero es muy cultural, ¿no? Yo creo que está en el core de las familias, de que, vamos, tengo un hijo único, pero intentaré echarlo de casa en cuanto pueda. El reto será tener suficiente dinero y tiempo como para ir a verle de vez en cuando, o ver en Facebook si ha cambiado de novia, como decía aquel, pero el mundo será así. Bueno, pues hemos llegado hasta las 8:30. Yo creo que ya hemos agotado el tiempo, nos hemos pasado un poquito del tiempo que teníamos previsto, ¿no? Teníamos previsto, que era desde las 6:30 hasta las 8, ¿no? Nos hemos pasado ya media hora. Muchas gracias a vosotros, la gente aquí de la mesa, a ti, Miriam, por venir desde Madrid a presentarnos vuestras reflexiones. Un placer.
de verdad que tuvo que ser muy interesante la reunión que tuvisteis en Madrid con tanta Una gente. experiencia de 2 horas y pico que la gente se quedó frustrada porque quería participar todavía más, porque éramos 200 y la verdad es que eso nos dio pie a que es un tema tan amplio que vamos a intentar seguir desarrollándolo y seguir trabajando en ello. O sea que... Muchas gracias también a ti, Sofía, por venir desde el Hub de Vigo a contarnos tu experiencia, muy interesante, una visión muy distinta a la que tenemos nosotros aquí, pero que nos ayuda mucho a entender los cambios también que proponen. Y bueno, Luis, también encantado de que hayas estado con nosotros, porque también has dado la visión un poquito más tradicional, pero también con vuestros cambios y vuestras innovaciones dentro de lo que es la corporación de banca, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros también por vuestra participación y bueno, yo os animo a que aquellos que queráis que sigáis preguntando, tanto a nosotros como a través de tenéis un montón de autores ahí. LinkedIn está abierto ahora mismo para poder conectar con mucha gente y seguro que hay gente que ha escrito el libro que está deseosa de contaros también cosas, ¿no? Incluso hemos pensado que a lo mejor podemos incluso provocar alguna charla más con algún autor más adelante, ¿verdad, Gonzalo? Ayer lo comentábamos en Vigo, decíamos, bueno, pues igual a lo mejor da lugar a que el año que viene podamos traer alguna persona más de estas que están más volcadas en temas de innovación porque están ellos en ese ámbito. Si os parece, lo dejamos aquí y muchas gracias a todos por vuestra asistencia un viernes por la tarde. Sois unos héroes. Sois unos héroes de verdad, y nada, y muchas gracias por haber venido. ¿De acuerdo?